Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Muy buenas y seáis bienvenidos y bienvenidas una semana más a vuestro programa cinegético de referencia, a vuestro podcast de caza semanal. Bienvenidos al Morral del Cazador número 400. Seguimos cumpliendo programas, llegamos a cifra redonda y solo puedo hacer que daros gracias a todos los que semana tras semana estáis ahí detrás esperando. Pero antes de los agradecimientos, antes de, disfrutar de este Morral 400, que se lo vamos a dedicar a todos los afectados, a todos los damnificados por el terrible suceso que ha ocurrido en las provincias de Albacete, Castellón, Valencia, Alicante, incluso Murcia, sur de Andalucía también, Aragón. La verdad es que las imágenes que hemos podido ver en redes sociales y en las televisiones son devastadoras. A uno se le encoge el alma de ver pues la situación que han pasado personas durante varios días encima de un coche o encima de un tejado. Así que solamente nos queda pues desde el Morral dedicarles este Morral 400 y nuestra más profunda solidaridad con todos los afectados por la dana. Ya vemos cómo es la naturaleza, a veces parece que se nos olvida, pero está ahí y nos da toques de atención. Un fortísimo abrazo para todos, todo el ánimo del mundo y también, cómo no, pues dar el pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas y que lamentablemente pues que no han podido sobrevivir a este terrible suceso como es la dana, esta profunda borrasca que ocurrió entre el martes, el miércoles y el jueves. Como digo, les dedicamos este Morral 400 y como estaba comentando antes, solo puedo hacer que daros las gracias a todos los que semana tras semana estéis ahí detrás, esperando a que salga Morral y luego escuchándolo. Gracias de corazón por hacer grande el programa. Sois vosotros, y lo digo siempre, los verdaderos protagonistas de que el Morral esté todas las semanas ahí. Sin vuestros ánimos, sin vuestros mensajes de apoyo, sin vuestras muestras de cariño en las situaciones o eventos, cuando nos hemos visto, en los que coincidimos, sin todo eso, ya os digo que el Morral no existiría porque vosotros sois el motor. Así que, como digo, solo deciros que gracias y que vamos a seguir con más ganas que nunca, llevando la caza por bandera, defendiendo nuestra pasión y, por supuesto, seguiremos con la misma filosofía que tenemos desde el Morral número 1. Humildad, respeto y escuchando a los morraleros y a las morraleras, defendiendo la caza más pura, conociendo a cazadores y a cazadoras que nos dejen su sabiduría y su legado, defendiendo el mundo rural y nuestras tradiciones, porque que no se nos olvide, son nuestras raíces y el motivo por el que estamos todos aquí a día de hoy. En definitiva, defendiendo la caza desde la manera o desde la única manera que yo la entiendo: salvaje, escasa, sufrida e incierta. Por supuesto, agradecer a las personas, a todos y a todas los que habéis pasado por el Morral y por sus tertulias, a mi familia, a mi pareja, a las personas más cercanas por el apoyo y la paciencia, a las empresas que nunca han fallado y siempre han apoyado empresarialmente al Morral, como el Cal de Níjar y Micro, Armería La Gacela, Embutidos Clavijo, las más grandes ferias cinegéticas como Cinegética de Madrid, la de Potes o la Feria Intercaza de Córdoba, Cárnicas Dive, Caza World, Mutasport, Soloñac. Gracias a todos por apostar por el Morral cuando nadie lo conocía y cuando otras empresas nos dieron la espalda. Gracias. Dicho esto, ¿qué tenemos para el Morral 400? Bueno, pues un programón que vamos a empezar como siempre con el pronóstico del tiempo y hoy más que nunca con Jorge Rey, pues para ver si nos puede dar algún dato relevante y por qué ocurren estas danas respecto a lo ocurrido en toda la zona oeste del país.
Después nos iremos al resumen o al balance migratorio semanal de la mano de Asier de Pasapaloma, y a continuación tendremos el resumen de noticias semanales, y para cerrar, bueno, pues especial tertulia del Morral 400. Una tertulia que ya os digo que me va a tener con un nudo en la garganta todo el rato, ya que el protagonista de la charla de hoy va a ser mi maestro en la caza y mi maestro en la vida. Vamos a charlar con el culpable de que pierda la cabeza por el campo, por la caza, por los animales y por la naturaleza. Vamos a charlar con mi padre, con Francisco Javier Pérez Martínez, con el que haremos, bueno, pues un bonito repaso y amplio repaso a su trayectoria cinegética, con sus correspondientes anécdotas, sus inicios, sus recuerdos, sus modalidades predilectas. Hablaremos de perros, de cómo ha cambiado la caza, de cómo ha evolucionado en los últimos años, de sus sueños por cumplir, si le quedan después de llevar 60 años cazando, de temas tan importantes como las buenas amistades en la caza, los valores que se forjan y, por supuesto, de los vínculos que se crean entre padres e hijos gracias a la actividad cinegética. Una charla de verdad que para mí es memorable y espero que lo sea también para vosotros, y que os recomiendo que no os perdáis. Hemos intentado que sea lo más especial para este gran Morral número 400, y creo que no hemos fracasado en el intento, y si no, ya me lo diréis. Una tertulia que estoy seguro que va a ser de vuestro agrado y que muchos os vais a sentir identificados por esa figura del padre, por ese vínculo de padre e hijo, y bueno, pues que os va a retrotraer a momentos cazando con vuestros padres, recuerdos, y espero que eso os lo haga que sea más especial todavía, y como digo, que os sentáis identificados. Recordaros, como todas las semanas, que nos podéis escuchar a través de la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, al igual que lo vais a poder seguir haciendo desde las plataformas habituales como iVoox, Amazon Music, Podimo, Audible y Apple Podcast o Spotify. Y como hacemos todas las semanas, saludamos y damos las gracias también en este programa 400 a todos los oyentes desde el Valle de Toranzo, que lo hacen desde su cadena Feeling en el 107.6 de la FM en Cantabria, a los amigos de la Montaña Leonesa, que lo hacen desde su radio Montaña Leonesa, y muy especial esta semana en la provincia de Albacete a todos los que nos escuchan desde la emisora Airmax FM, todos los domingos a las 7 de la mañana. Gracias a las tres emisoras por contar con el Morral y difundir la caza y la actividad cinegética todas las semanas. Nos vamos a charlar con Jorge, después con Asier de Pasapaloma, con la crónica migratoria semanal, después a las noticias y a la tertulia con el maestro, con Francisco Javier Pérez Martínez. Pero antes vamos con el consejo del Calden y de Jaén Micro, patrocinadores del Morral, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. Jaén Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica y nocturna, junto a su distribuidor oficial en España y Portugal, el Calden Outdoor, todo un referente para los amantes de la naturaleza, la caza, el deporte de aventura y las actividades al aire libre, patrocinan el Morral del Cazador. El tiempo en el Morral. Bueno, morraleros, y vamos con la sección del tiempo, con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Rey y su organización meteorológica tradicional. Esta semana, este viernes de Todos los Santos, pues bueno, pues con un pronóstico del tiempo que lógicamente pues tenemos que hablar de la Dana. Jorge, muy buenas y bienvenido al Morral una semana más. ¿Cómo estás? Buenos días, pues desde luego que muchos dirían que impactado, ¿no?, por las imágenes vistas de las fuertes lluvias, las fuertes tormentas han arrasado en áreas del Levante en España, en Málaga, en Valencia, tormentas que, bueno, no solo se vieron durante los primeros días de la semana, sino que la Dana nos ha ido todavía dejando lluvias estos días en general a lo largo de la semana. Lluvias que, bueno, no han llegado tanto a zonas del norte, No, pero que sí en la mitad centro. Y del sur, sí, no.
Y bueno, pues claro, estas fuertes lluvias, ¿por qué se han dado? Bueno, pues por varias condiciones. La primera es que hemos tenido primeramente la llegada de una masa de aire frío ya destacable, que de hecho previamente nos dejó durante el fin de semana pasado Las primeras nevadas en cotas altas, también incluso en zonas del sur, cosa que ya anunciaban las grullas. Y luego, por otra parte, pues bueno, temperaturas todavía agradables que hemos vivido durante estas últimas semanas en áreas del Levante proporcionan la energía suficiente para que se desarrollen tormentas y, por otra parte, pues esa llegada de aire muy húmedo desde el Mediterráneo a toda la costa este, a zonas del sur. Por tanto, pues bueno, un conjunto de factores que han provocado la llegada de estas fuertes tormentas que de hecho durante la jornada de hoy todavía se seguirán viendo, Javi. De hecho, hablamos de tormentas que incluso podrán aparecer en zonas de Cádiz o de Sevilla o también incluso por Extremadura con cierta fuerza. O sea, también aparecen por otras zonas de España. Sí, y de Castilla-La Mancha también, ¿eh? También incluso, efectivamente. Bueno, pues tormentas que por supuesto seguirán en áreas del Levante. De hecho, hablamos de tormentas que puedan ser incluso ciertamente algo fuertes, intensas, en áreas de Tarragona o de Castellón durante la jornada de hoy, ¿no? Sobre todo más de cara quizá a la tarde, pero bueno, realmente pues todavía tenemos un puente en el que la dana pues sigue afectándonos. Es verdad que el fin de semana pues esta dana ya claramente va a tender a ir a menos, una dana que se desgasta. No obstante, todavía podremos vivir algunas tormentas y precipitaciones en áreas de Baleares o de Castellón o Tarragona, ¿no? Donde todavía pueda quedar algo, ¿no? Por otra parte, sí que es verdad que también hablamos de temperaturas, pues bueno, más o menos agradables, otoñales, sí, ¿no? Otoñales, sí, totalmente. Sí, a ver, quizá hemos tenido algunos días algo más frescos esta semana. De hecho, dentro de lo que cabe, pues las máximas hoy, por ejemplo, en Soria, pues más o menos se mantienen en torno a los 14 grados, 15, por tanto, bueno, son temperaturas frescas, pero bueno, en general, temperaturas otoñales, un fin de semana en el que esas máximas pues se van a mantener similares. Y sí que es verdad que una semana que viene, en la que esas máximas, de hecho, sí que parece ser que podrán descender incluso un poquito más, ¿no? Acercándonos un poco ya más al invierno, ¿no? Recordándonos que efectivamente, pues al verano, perdón, al otoño ya le queda menos y al invierno, pues el invierno, bueno, pues se acerca. Sí que es verdad que, bueno, la semana que viene tenemos una borrasca que llega desde el Atlántico, provocando variaciones importantes en las temperaturas. Una de ellas es esos descensos todavía, incluso pues que se pueda notar como acabo de comentar, aunque en algunas zonas de España puede llegar a ser todo lo contrario durante algún día. Eso sí, durante algún día. ¿Por qué? Por esa llegada de una borrasca desde el Atlántico, que con los vientos del sur puede ascender las temperaturas. Es decir, temperaturas otoñales durante también la semana que viene, y ojo, porque más tormentas, más lluvias, que aunque en principio sin mucha importancia, es decir, algún frente tormentoso que podrá ir de oeste a este, principalmente afectando a zonas del norte y del centro peninsular, pudiendo incluso aislarse de cara a la segunda mitad de la semana en zonas más del Mediterráneo, incluso en algún sitio localmente pudiendo llegar a provocar alguna Baleares tormenta o varias de Castellón o Tarragona, alguna tormenta que sí que pueda ser a destacar, ¿no? No obstante, insistimos en que al fin y al cabo pues esta dana ya va a menos, sobre todo se va a notar ya de cara a este fin de semana, dejándonos por tanto, bueno, pues un tiempo mucho más tranquilo después bueno, como diría la frase, ¿no? De que después de la tormenta llega la calma, ¿no? Bueno, pues en parte al final eso es lo que tenemos por delante. Y bueno, en general, un mes de noviembre que se presenta pues con esa ya llegada más cercana del invierno. Del frío. Pero también del frío, sí. Y también hay una cosa, bueno, bastante interesante, y es que efectivamente situaciones como las que hemos vivido esta semana de Levante se van a ver durante estos próximos meses. ¿Eso quiere decir que vamos a tener el mismo fenómeno? No me estoy refiriendo a eso concreto, sino que lo que va a permitir es que llegue más humedad a áreas del Levante o del norte, dado que el movimiento de la atmósfera va a tender a favorecer a que llegue más humedad, acabo de comentar,
del Levante del Norte. Muy bien, Jorge. Pues nada, un placer una vez más. Gracias por acercarnos el pronóstico del tiempo y hacernos ese resumen de lo que ha consistido la Dana. Y nada, que en 7 días podemos hablar, como siempre decimos, para estar informados de todo lo que pasa, pues se te puede seguir en tu canal de WhatsApp, en tu canal de YouTube, en todas tus redes sociales, que además lo vas actualizando prácticamente a diario y bueno, pues da gusto escucharte. Desde luego que sí, de hecho, dejando atrás ya estas acumulaciones de 400 litros, incluso en algunos puntos que nos ha dejado la Dana, pues bueno, seguiremos informando sobre ello, sobre el transcurso del tiempo. Este fenómeno que hemos tenido esta semana, bueno, pues a través de YouTube, de redes, etcétera, pues ya lo fui comentando, un fenómeno que, bueno, ya se veía hace días, aunque luego otra cosa es que haya faltado advertencia por parte de las administraciones correspondientes. Y además, gracias a los embalses, hablaban en las noticias que la catástrofe no había sido peor, porque si no hubiera sido porque los embalses han retenido mucha agua, Valencia podría haber sucumbido debajo del agua a pesar de que se desviara hace 50 años el cauce del río, precisamente del Turia, precisamente para evitar más inundaciones y evitar situaciones como la que ha pasado esta semana. Bueno, curiosamente, ahora que lo comentas, que gracias a los embalses se ha retenido agua, pues mira, curiosamente me acabas de recordar ahora las noticias y titulares que salían que, bueno, pues que desde la Unión Europea se quiere implementar el curso libre de los ríos. Efectivamente, eso es. Sí, claro. Ahí vamos hacia la Agenda 2030, al ecologismo de los que no tienen ni idea de ecologismo desde un sofá. Eso es. Pues la verdad que sí. Así no nos vamos a engañar. Bueno, Jorge, un placer. Hablamos en 7 días. Hasta la próxima semana. El placer es mío. Buen fin de semana a todos. Gracias. Las migratorias con Pasapaloma. Bueno, morraleros, y como cada semana, después del tiempo, ya sabéis que toca la sección de Pasapaloma con los amigos de Pasapaloma, y a la cabeza de ellos está, como siempre, Asier, que nos va a acercar ese balance, esa crónica, ese resumen, balance migratorio, tanto de becadas como de zorzales, como de torcaces, que han ocurrido durante la semana. Asier, muy buenas y bienvenido una semana más a tu casa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Encantado de volver a estar aquí una semana más. Eso es. Bueno, y sobre todo celebrar contigo este programa 400, que creo que es otro hito que acabas de conseguir. Un pasito más. Un pasito más. Ya estuvimos en el 300, que fue un orgullo para nosotros. Pues mira. Y qué decirte que volver a estar en el 400, la verdad que sobre todo también para mí y para Pasapaloma como entidad es un orgullo poder estar en un programa tan cinegético, la verdad, y tan completo como este. Pues agradecido estoy yo también de que os acordéis y que, bueno, pues que además seáis partícipes 100 programas después del Morral, por lo cual gracias también a vosotros por estar ahí a piñón todas las pasas, trabajando por todos los cazadores y trabajando para el Morral también, porque al final esas crónicas enganchan a muchos cazadores todas las semanas. Pues aquí estamos otra vez y oye, pues vamos a contar un poco cómo se ha dado esta semana. Vamos, sí, porque todavía ha habido movimiento de palomas, ha habido algo de movimiento de palomas, pero le cuesta arrancar, no sé qué está pasando. Eso te iba a decir, ha habido de palomas, no como quisiéramos, pero suelen ser las mejores. O sea, estas pasas que estamos teniendo, claro, con tanta niebla no es posible lanzar unas pasas largas. Y se están dando estas pasas, pues cuando levanta la niebla, sobre todo a media jornada, empiezan a pasar, pues sí, eso, aquellos bandos que están más cerca de los Pirineos. Pero esas pasas que son de 20, 30.000, sí, 40.000, 10.000, al final son las que se puede hacer un poco de número y se disfruta, porque luego ya estas últimas como tuvimos sí, como tuvimos el miércoles ya, que ya empiezan sí a ser bandos de 500, de 600, esas ya son intratables, esas son muchas de ver pasar y nos gusta, aunque queramos la cantidad, nos gusta la calidad, y eso se da en las pasas cortas y pequeñas. Porque pasan muy altas, supongo, es a lo que te refieres.
Exactamente. Los bandos grandes, estos ya que llevan en Francia días comiendo y van a migrar, normalmente ya son bandos grandes y esos cogen mucha altura y, como decimos nosotros, ponen ya la velocidad de crucero y van cogen altura y hasta donde quieren, o sea, son bandos intratables. En cambio, estas pasas de 10.000, 15.000, pues son muchos banditos pequeños, de 10, de 15, de 20. Sí, Y esta paloma se tiene que pegar un poco más a los árboles y es algo más aprovechable. claro. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Como buenos cazadores somos gente paciente Sí, y lo bueno ya vendrá. Hoy viernes día 1, pues es posible que sea un buen día, como todos, pero las condiciones, siempre vamos a decir, como decimos en las crónicas, todavía no son perfectas para que se dé idóneas, una pasa masiva. claro. O sea, eso es, para pasa de, pues estas de 500.000, 600.000, 400.000, o sea, ya son unas condiciones muy expresas las que se tienen que dar y todavía no se han dado esas condiciones. No Sí, digamos que no puede haber, pero no se han dado todavía. claro. Porque paloma en Francia hay y mucha. Cierto, sí, hay una barbaridad de paloma. Sí que vemos que está muy arriba, está sobre, como vamos contando nuestras crónicas, está muy arriba en el macizo central, está metida, que es posible por estas nieblas que se están haciendo en las landas, que es muy propensa a cuando hay sobre todo humedad y los vientos del este que se dan. Entonces se forman unas nieblas muy cerradas que las deja arriba arrinconadas. Pero bueno, la paloma que quiere pasar antes y se suele colocar por debajo de donde se va a formar las nieblas, se acerca un poco al Pirineo y cuando ven un poquito abierto se lanza. Bueno, Se lanza. Pero todavía no estamos en esos días de unas pasas de, pues eso, de 500.000, 400.000, porque no se están dando unas condiciones óptimas. de cara a la próxima semana, parece que el tiempo se tranquiliza un poco. No sé si tenéis pronóstico de algún día que pueda ser más favorable. Bueno, pues el primero por el que estábamos optando era por el día de hoy, a ver cómo sale. No sé si, o sea, las condiciones en Francia son buenas, pero hay muchas nieblas aquí en el Ebro, está dando nieblas Sí. hoy también. Entonces, no sé, hemos visto pasas que la paloma, en cuanto pasa el Pirineo y ve el Ebro Se da la cerrado, se da la vuelta. vuelta. Y bueno, entonces estamos a la espera a ver qué es lo que puede pasar. Pero bueno, gracias a Dios tenemos a los zorzales, Eso que sí, creo que este año están haciendo la delicia de de, todos. pues eso, de todos. Están pasando mucho de noche, está habiendo unas pasas nocturnas que de mucha cantidad, la verdad. Y bueno, sí es cierto que en la pasa se han aprovechado al principio de temporada un poco, sí que ha habido pasas de día, pero es que ya, por ejemplo, el martes tuvimos una brutal a la noche de que todavía están dando comunes y alirrojos también ya. O sea que yo creo que es interesante y ya van colonizando la península. Sí, no, y además dándote un paseo simplemente sin ir a cazar, los ves, o sea que sí, y otros años es verdad que te cuesta más verlos, solamente en determinadas zonas, a lo mejor donde tienen más alimento, pero este año es que los ves en cualquier sitio. Sí, luego también es curioso porque después de la dana que asoló, la verdad, que ha asolado la Puf, Comunidad Valenciana, Albacete y sí, algo Almería también, sí, es curioso que después de ese desastre que ha habido, al día siguiente, en cuanto levantó el tiempo, dejó de llover, hubo una buena pasa de zorzales también, o sea, es increíble, la por el verdad. Mediterráneo te refieres. Eso es, por el Mediterráneo, eso es. Lo que pasa que, bueno, en estos momentos la prioridad hay que dársela a las personas, Total. pero bueno, que sí que entró también mucho zorzal y les ha costado un poco más empezar a los que entran en la zona mediterránea, pero ya están teniendo buenas pasas y bueno, yo creo que este va a ser un buen año de zorzal, creo yo, para todo el Sí, país. lo está siendo. Ahora solamente esperamos que las torcaces terminen de entrar y las becadas también. O sea que hay que tener Sí. paciencia, como tú has dicho. Como tú bien dices, hay hay millones en Francia, pues ahora mismo podríamos estar en Francia sobre 4 o 5 millones, que eso es lo que entró el año pasado. Y como dato, tenemos que ahora está entrando esta semana todavía, que normalmente es una paloma que suele entrar antes, la primera suele ser a Francia, que es la que proviene de Italia. Bueno, realmente Sí, prohíbe de toda esa parte de Yugoslavia, Italia, toda esa parte de ahí.
y el miércoles, por ejemplo, una pasada terrible, el martes también y ayer también. Entonces, bueno, pues con todo eso se junte también en las landas, pues no sé qué es lo que va a pasar. ¿Eso revienta o echan el Pirineo abajo en un día y pasan tras la vez? No sé, no sabemos qué puede pasar, pero puede ser histórico. Bueno, pues estaremos pendientes. Que muchísimas gracias una semana más, tanto a ti como a todo el equipo de Pasapaloma, que hablamos en 7 días, a por el 401. Pues perfecto, aquí estaremos y oye, enhorabuena por el programa, porque creo que llegar a 400 programas, que tienes que tener en cuenta que es uno a la semana, no es fácil, y creo que pues eso es el regalo, el mérito al hacer que haces cada semana, que siempre te he dicho que es incombustible, y que oye, semana tras semana conseguir sacar un programa 100% interesante y que la gente tenga ganas de escucharlo no es fácil, y menos en los días que corren hoy en día. Bueno, todo se hace, pero como siempre digo, es gracias a vosotros, a todos los oyentes, a todos los que participáis de alguna u otra forma en el Morral, los que contribuís a ello. Así que nada, ya sabes, os toca seguir y yendo de la mano del Morral. La semana que viene es lo que dices tú, sale el 401, eso. Pero si llegamos a 500, y hombre, la verdad es que sería para nosotros, como siempre, un placer. Igualmente para mí. Un abrazo para todos vosotros. Muchas gracias por todo. Venga, un abrazo, Javier, y hasta la semana que viene. El Morral del Cazador. Saborea la naturaleza con Cárnicas Dive. Somos especialistas en carnes, embutidos y elaborados de caza silvestre, ofreciendo productos 100% naturales: jabalí, ciervo, corzo, gamo o muflón. Todas nuestras carnes destacan por su sabor auténtico y su calidad inigualable, ideal para los amantes de la buena mesa, con la garantía de más de 40 años de tradición. www.carnicasdive.com o en el teléfono 927 577500. Disfruta de la mejor caza silvestre directo a tu mesa. Cárnicas Dive, el sabor salvaje que estabas buscando. La actualidad cinegética en el Morral. Bueno, morraleros, y continuamos con la parte de noticias, ese balance, resumen de las noticias que han ocurrido en el sector cinegético de la semana, tras charlar con Jorge Conasier, donde podemos leer que Rocky, el setter inglés de Jesús Suárez, es el primer campeón de España de perros de muestra de montaña. 10 perros han participado en el primer campeonato de la historia de perros de muestra de montaña, donde se demostró una gran habilidad en la muestra. La Asociación Española de Realas evita una multa a un realero tras ser denunciado al llevar a sus perros a una feria canina. La denuncia se basaba en la ausencia de un certificado de limpieza y desinfección del transporte, a pesar de que el número de perros no cumplía los requisitos para ser considerado una reala, por lo que no era necesaria dicha certificación. La enfermedad hemorrágica de los ciervos llega a zonas donde hasta ahora no estaba presente. Desde el Ministerio de Agricultura han actualizado la situación de la enfermedad y han informado de que hay nuevos focos en España, por ejemplo en Torrelaguna, Comunidad de Madrid, Gironés, provincia de Girona, Villaviciosa, Ribadesella, Luarca y Pravia en Asturias, Ferrol en la provincia de A Coruña y Mariña Occidental en la provincia de Lugo. La sarna provocó una reducción del tamaño de los cuernos de los arruis de Murcia. Según un estudio, la población de arruis de Sierra Espuña sufrió un brote de sarna en el 1992. Además de una alta mortandad, esto provocó que la longitud media de los trofeos de estos animales en la actualidad haya disminuido considerablemente. Fin de semana trágico el pasado en las carreteras por culpa de los jabalíes, un muerto en Lleida y un doble accidente en Coín, en Málaga, ambos causados por suidos silvestres, dejan una crónica negra en cuanto a siniestros de tráfico en las carreteras españolas. España finaliza subcampeona del mundo de San Huberto en perros levantadores. El tándem formado por José María Mora y Pedro Portillo obtuvieron una meritoria medalla de plata en el mundial disputado en Zagreb. Trágico suceso en la localidad de Guadalix de la Sierra, en la Comunidad de Madrid, donde un cazador de 63 años murió el domingo pasado tras ser corneado por una vaca mientras cazaba con sus 2 perros en una finca situada en la carretera M608. Y desde el Morral pues nos sumamos a todas las muestras de cariño y dando el pésame
a toda la familia y amigos. Los ciervos llevan al límite Cabañeros y Monfragüe tras el veto a la caza. Es un caos medioambiental. Las administraciones intentan sumar a los dueños para el control poblacional, ya que no hay regeneración del arbolado y la reducción de la cobertura vegetal cada vez es más que evidente. Denunciado un hombre por limpiar un jabalí en plena calle en un barrio de Madrid, a pesar de contar con la licencia de caza, certificado sanitario para despezar piezas de caza, precinto con ajuste a la normativa, ha sido denunciado por hacerlo en un parque en el barrio de Orcasitas. El vecino aseguró que normalmente limpia el jabalí en el monte, pero el día anterior, cuando cazó el jabalí durante una montería celebrada en Brihuega, se le habían perdido los perros y estuvo hasta tarde buscándolos, por lo que tuvo que postergar apañar al jabalí hasta el momento en el que fue interceptado por la policía. Bueno, pues aún así y con todo en regla, fue denunciado en materia animal. Oleada de robos de armas de caza esta semana. Han robado varias armas, por ejemplo un cazador en su casa de Badajoz, arrancando el armero empotrado y llevándoselo entero, y hace unos días también abrieron el coche de 2 cazadores para llevarse sus escopetas en Roacín, en Cantabria, mientras desayunaban. Y pillan a 3 hombres de caza con monoculares térmicos en León. Se enfrentan a una multa de hasta 10.000 euros. Si bien en otras comunidades autónomas el uso de térmicos está permitido para la práctica de la caza, en Castilla y León ya sabemos que no, y sanciona fuertemente su uso. Las multas, como decimos, pueden llegar a los 10.000 euros y llevar aparejada la retirada de la licencia de caza. Buenas. Soy José de Armería La Gacela, situada en Ávila. Nos dedicamos principalmente a la caza, la pesca y la hípica. Empezamos temporada nueva y este año, como promoción, todo aquel que realice compras por WhatsApp tendrá un pequeño descuento dependiendo del tipo de producto, desde un 5% hasta un 20%. Incluimos todo: óptica, armas, munición, textil. Muchas gracias a todos y les esperamos tanto en la tienda física como en la tienda virtual de WhatsApp. Nuestro teléfono es 65869-3101. 65869-3101. Gracias. La tertulia moralera. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Bueno, morraleros, vamos con la tertulia semanal. Como bien sabéis, pues no puede faltar en ningún morral, y menos en este especial 400 programas. Son muchos y muchos los amigos y amigas que han pasado por tertulias del programa. Hemos conocido grandes cazadores, tanto de mayor como de menor, conocidos, anónimos, gestores, biólogos, científicos, veterinarios, abogados, ganaderos, agricultores, todos relacionados con el mundo de la caza de una u otra forma. Y de todos hemos aprendido algo o descubierto algo que desconocíamos. Bien, pues hoy tenemos por delante la tertulia más importante, al menos para mí, de todas las que hemos tenido, y sin desmerecer ninguna de las anteriores. Pero también os digo que me va a costar, pues a lo mejor en algún momento, no emocionarme. Y los que me conocéis sabéis por qué lo digo. Sabéis cómo soy. Soy una persona, a veces que puedo ser ruda, una persona con raíces ligadas y con orgullo al mundo rural, una persona que puede parecer carecer de sentimientos. Así de hecho nos califica muchas veces a la gente de campo, a la gente que nos gusta la caza, pero en realidad no es así. Es todo lo contrario. Imaginaros si llegamos a emocionarnos en un lance de caza, tanto de mayor o de menor, o con el cobro de uno de nuestros perros, cómo no me voy a emocionar
teniendo una charla, teniendo una tertulia quizás la más personal e íntima que hayamos hecho aquí en el programa con mi maestro, con mi ejemplo en la caza y en la vida, aunque es complicado hacer las cosas tan bien como él, pero es la persona a la que tengo que agradecer que me hiciera cazador y me hiciera sentir lo que siento por el campo, los animales y la naturaleza. Esa persona es mi padre, Francisco Javier Pérez Martínez, cazador, pescador, ingeniero, padre y amigo. Papá, es un placer y un orgullo recibirte en El Morral. Bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Pues hombre, ¿qué quiere que te diga? Que después de esta presentación, que no me la merezco, por supuesto, y lo primero, agradecerte lo que vas a hacer. Y luego, segundo, felicitarte por tu trayectoria que llevas en tu profesión, tanto a nivel personal como a nivel afectivo. Y realmente, pues estoy muy orgulloso de ti en este programa que iniciaste hace ya unos cuantos años con verdadera ilusión, cosa que yo desde un principio vi, y lo único que pude hacer, pues darte una serie de consejos, como lo único que he hecho durante toda mi vida, y realmente creo que has hecho una gran labor, y a pruebas ahora estoy orgulloso de ver cómo la gente te quiere, la gente cómo te busca y cómo te está haciendo un profesional en este mundo tan maravilloso de la caza. Bueno, a ver, es verdad que yo tampoco me merezco esa presentación, pero sí que es verdad. Bueno, no ha sido un camino fácil, pero al final cuando haces las cosas con ilusión, pues las cosas van saliendo. ¿Cómo afrontas la charla que vamos a tener? Pues mira, lo primero no pensando que lo que vamos a hacer, porque si lo piensas, a lo mejor te sale mucho peor. Es verdad. Pero realmente, viendo que como profesional que eres, aunque eres mi hijo y para mí eres pues una persona maravillosa y dentro de gran cariño, pero si afrontas las cosas así, hay que hacerlo desde el punto de vista profesional. Y voy a intentar, hacerte que tu programa 400 pues sea lo mejor posible y que resulte, sobre todo no para ti, sino para todos los oyentes del Morral, entre los cuales me incluyo. Hombre, y luego ya lo veré y ya veremos a ver lo que sale. Seguro que bien. La verdad es que yo, pues mientras imaginaba la tertulia, pensaba que podía ser como cualquiera de esas charlas que podemos tener que hemos tenido y que vamos a tener y que seguiremos teniendo mientras vamos a cazar muchas veces y que irán surgiendo temas. Pero antes de entrar en materia y de conocer, pues todo tu trayectoria en el mundo de la caza, ¿qué supone qué ha supuesto para ti el campo, la caza y la naturaleza? Pues mira, para mí, el campo, que es la base la naturaleza, que es la base en la cual está el campo y todo lo que conlleva ello. Así que para mí, pues indudablemente una base para realizarme en la vida y para sentir una serie de emociones y de sensaciones que posiblemente sin eso pues no se habría conseguido. Por eso yo soy, y vuelvo a repetir, tú lo sabes, un enamorado de la caza, porque la caza como deporte es una forma más de realizarse como persona y como humano, porque realmente lo que haces es cazar, pero respetando siempre la naturaleza, que es lo que nos mantiene con vida. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de caza? ¿Recuerdas los primeros días de caza? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Te criaste en un entorno ligado al mundo de la caza? Sí. Mira, de la caza, esto es como todo. Bueno, lo primero, vamos a ver. Yo todo esto empecé, pues fíjate, pues como todos empezamos, con 9 años, yendo a cazar con mi padre y el grupo de amigos que tenía, a las zonas, a lo libre, porque entonces no existía todo el tema de acotados. Antes de la concentración parcelaria. Sí, aquello ahí se cazaba en todo. Lo único que teníamos que respetar, que respetaban ellos. Yo iba como un simple morralero, porque tenía 9 años, y era en los pueblos de Toledo, íbamos a Mazarambroz, íbamos a García Otún, y respetábamos, el único que nos respetaban, los olivares. A los olivares estaba terminantemente prohibido cazar. Y la verdad que, claro... ¿Pero en toda la temporada? Sí. Y luego, estaba, y además perseguido, porque yo más de una vez he visto a la Guardia Civil a caballo, que entonces iban a caballo, y perseguían a los que se metían. Porque la caza, como siempre ha sido muy inteligente, porque así nos lo demuestra cada día que salimos a cazar, pues ellos buscaban su refugio en los olivares. Entonces, claro, nosotros como cazadores... Pero bueno,
la verdad que la población y la densidad de caza que había entonces en aquella época era mucho mayor y tampoco tenía necesidad de buscarte complicaciones. Y la verdad es que eso ya desde ese momento, que ya cuando quieres, tomas una decisión cuando tienes 9 años y con que tú lo has comprobado además, y yo lo he comprobado en vosotros, y quieres ir y quieres levantarte, porque yo me acuerdo que nos levantábamos prontísimo, porque eran los domingos, que entonces cuando se cazaba los domingos, porque la gente trabajaba de lunes a sábado. Entonces nos levantábamos, me levantaba mi padre, pues salía a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque íbamos a una misa, no se me olvidará, en la iglesia de los Paules, en la calle en García Paredes, y era la misa de las 5:30, que era la misa, la llamaban la misa de los cazadores. Y entonces, ya desde ahí, luego ya íbamos y nos íbamos a cazar pues eso, a Mazarambroz, a García Otún, a Pueblo de Toledo, que estaba libre. Así que por eso digo, si tú consigues romper ese hielo de por la mañana y irte luego al campo, estarte toda la mañana andando, eso es afición. Y la afición es la que te hace un cazador superior, porque la afición te hace sacrificio, te hace querer aprender, querer escuchar, querer ver en donde tú no ves, ver lo que hay. Y eso, poco a poco, con los años, pues oye, pues lo vas haciendo, pues como cuando se hace un ingeniero que quiere de caminos, cuando empieza a hacer el primer puente, pues no sabe, pero luego cuando hace 200.000 puentes, como digo yo, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Pues la caza es igual, y desde pequeño la afición es lo que te hace. Y lo pasábamos muy bien, la verdad. Y luego, sobre todo, que es lo que más importante. Luego, yo recuerdo con gran cariño después de cazar, porque allí se cazaba todo el día. Ellos se tomaban luego un taco a media mañana, pero luego se acababa sobre las 4:30, las 5. No ven estos adelantos de la hora, entonces anochecía mucho antes. Y esas tertulias que luego organizaban los 5 o 6 amigos que iban a cazar, entre ellos que estaban mis grandes amigos, la familia Zúñiga, la familia Laurel, y unas tertulias en un bar que se llamaba Casa Máximo, no se me olvidará jamás. Y lo que se hablaba allí, cada uno repartía su merienda, cada uno llevaba su bota, y era una camaradería, y se hablaban de unas cosas, y de las lances del día, cómo se habían matado las pericias, cómo se habían cobrado, y eso es lo que te hace afición de verdad, porque no es como ahora que la caza es mucho más cosmopolita, como digo yo. Ahí se va a cazar, pero luego se habla de muchas cosas. Las prisas. Aquí es algo que hablan muchas veces las personas que pasan por el Morral, pues que llevan a cazadores o que van cazadores a cazar a sus fincas y nos lo cuentan, que ha evolucionado mucho el cazador, que por la inmediatez, que queremos que sea todo ya, que pues si vas a lo mejor a la berrea o vas a un rececho de un corzo, la gente va con muchas prisas y que no se toma el tiempo, y que la caza y el rececho o tiene que tener sus tiempos, y que valorar esos momentos, porque de nuevo puedes venir a la berrea o puedes venir a lo mejor a hacerlo del corzo a cazar y antes había gente, o bueno, y ahora sigue habiendo, pero cada vez menos, pues que se tira 4 o 5 días porque se lo puede permitir, y en esos 4 o 5 días pues tiene su tiempo, pero en cambio que la mayoría de la gente va con la inmediatez de coger el coche, sale de Madrid a las 5 de la mañana, caza y se vuelve. Claro, es que exactamente, es lo que te estaba comentando yo antes, Javier, que es que ahora, oye, la gente va con la mentalidad metropolitana. O sea, que él se levanta por la mañana, se toma su café, se mete en el coche, se va a la oficina, quiere los papeles hechos, llama a la secretaria, y claro, la caza es totalmente distinto. O sea, la caza, porque eso depende de ti, pero la caza no depende de ti. Sí, tú pones tu parte muchísimo, pero desde luego a lo que vas es que son muchísimos los factores que influyen para cazar, y entre ellos tienes que tener paciencia, tienes que tener tesón, tienes que tener mucho interés, tienes que tener mucha intuición, haber observado muchísimo, haber estado atento, porque la caza se hace uno cazador, como digo yo, cazador con mayúscula, viendo, observando, oyendo, todos los días que sales al campo, porque yo, eso sí... Todos los días son diferentes. Todos los días son diferentes. Y eso os lo he dicho muchísimas veces yo cuando hemos ido a cazar juntos. Hay gente que sí, que son cazadores, pero lo que he comentado empezando de la tertulia, la afición la hace ese interés innato en la persona que le gusta, y cuando sales al campo todo te interesa, todo. Hay gente que no, hay gente que sale al campo, es cazador, lleva su escopeta, tira tiros, mata piezas, pero es un día que ha pasado como la hoja de un libro, ¡pum!
Entonces, el cazador que de verdad tiene afición tiene que haber cogido de ese día del campo una cantidad de información que luego poco a poco él lo va dosificando para los futuros días que sale de caza, en comportamiento de los animales, en comportamiento tuyo ante una situación, muchísimas cosas, a la hora de disparar, y analizar situaciones. Y todo eso es lo que hace que tú te vayas haciendo un gran cazador, como se lleva una mano, que eso para mí ha sido fundamental toda la vida, y eso lo he aprendido desde pequeño, y creo que para mí, aparte de ser la modalidad de caza que más me gusta, porque es la que realmente, bueno, pues das al animal su ventaja, y tú haces todo el ejercicio que tienes que hacer, pero hacer las cosas bien, porque claro, yo he llevado muchísimas manos con muchísima gente, y gente que sabe, pero hay gente que no sabe, que va andando, y no, hay que andar en el campo, pero con sentido, no se puede andar uno en el campo como si fuera andando por la Gran Vía, no. El campo... y más cazando en la misma zona, que ya empiezas a conocer la carencia de las perdices, por ejemplo. Efectivamente, claro, efectivamente, porque es lo que te tienes que fijar, tú vas cazando. Hay gente que cuando va al campo y dice, anda, y le dices tú 2 o 3 cosas que tú ya has visto, que nada más llegar, antes, oye, ¿has visto? Y le dice, sí. Claro, o sea, te das cuenta de que, bueno, pues eso, que la gente no tiene esa sensibilidad, que luego, claro, pero luego dicen, oye, y se extrañan, oye, pero tú ¿cómo haces para...? Pues oye, tú haces porque esto es así, porque esto se enseña, pero tiene que salir de una persona, porque es como el que le quieres enseñar una cosa y si no le sale de dentro, pues no sale de dentro. Y es lo que yo comenté, que es lo que a colación de todo lo que os quería decir, que yo cuando erais pequeños os decía, en el campo todo habla, todo, cualquier significación, cualquier cosa insignificante, porque te parezca, tiene un significado, en el suelo, en las hojas, en todo, y es así, y eso a mí... Y fijarse. De todas formas, hablabas tú de hacer afición, ¿no piensas que es más fácil, o ha sido más fácil antaño, aficionarse uno a la caza que hoy en día? Sí. Pero no solamente por el entorno, o cada vez la brecha que hay más del entorno rural con el mundo urbano, sino también por la caza, porque al final hoy en día la caza, por ejemplo, tu modalidad preferida, que es la caza en mano o la caza de salto de la perdiz, eso ha cambiado muchísimo de lo que era antes a lo que es ahora. Y ahora si vas a un sitio en el que es perdiz reforzada, pues sí que te puedes pasar un buen día, los perros se lo pasan bien, ves alguna perdiz, bueno, pues tienes tus lances, pero si vas a sitios en los que no hay refuerzo de perdiz, la perdiz tiene la situación que tiene y tienes a lo mejor 1 o 2 lances en un día, que eso también es saborear la caza, pero no es tan fácil hacer afición como antes. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Javier. Y así es. Afición, vamos a ver, afición puedes tener. Sí. Lo que pasa que no la puedes sentir con la misma entusiasmo y la misma ilusión que se tenía antes. Lo primero, porque efectivamente la caza no es... Bueno, y gracias que podemos cazar, como digo yo. Porque yo muchas veces lo he dicho, digo... vosotros todavía, tanto, ya sabéis que yo también soy pescador y lo he dicho, tanto en la caza como en la pesca, habéis todavía cogido los últimos años, los últimos ramalazos de una caza sana, pero bueno, para mantener el espíritu, lo que está claro, que hay muchos cazadores y todos tenemos derecho a seguir, bueno, pues disfrutando de nuestro deporte favorito. Y entonces, bueno, pues la caza hoy en día pues es más artificial, podemos decirle, que tiene efectivamente. También es verdad que es como todo. Hay cosas que son absolutamente, artificialísimas, y otras que no, que tiene su cierto riesgo y su cierta, dificultad, que por lo menos se intenta asemejar lo máximo a lo que era antes, y la verdad que, pues hay días que disfrutas en cazando, como nos pasa a nosotros. Nosotros hemos visto muchas cosas y nos hemos tenido que ir amoldando, pero siempre buscando, tú lo sabes, porque gracias a Dios me has acompañado y me sigues acompañando, y buscando siempre eso, una mayor naturalidad, o sea, que no sea el llegar a un sitio y decir, ¿esto qué es? Aquí no, que tenga su dificultad, que tenga un tiro más o menos bonito, y en fin. Y eso, pero bueno, la afición, lo que te he dicho antes, la afición hay que seguir
luchándola y transmitiéndola, porque oye, realmente es un deporte precioso. Gracias a Dios, la ilusión, oye, lo venía pensando, y digo, oye, cuando ibas a hacer la entrevista, y dices, está la ilusión y los nervios como de un día de apertura. Sí. Y escuche, y de Morralero, ¿recuerdas momentos? Acaba acompañando a tu padre, mira, al abuelo. Cuando le cobraba las perdices, algunas las que podía, a mí me hacía muchísimo ilusión, porque siempre yo he sido una de las cosas, es verdad, a lo mejor uno lo sabe, otros no, yo he disfrutado tanto cazando, buscando la perdiz y llevándola a su matadero como yo, y matándola. Porque la perdiz es verdad, la perdiz hay que llevarla, la gente, lo que tú decías antes, no es llegar al campo y ya que te salgan, no. Yo me acuerdo cuando cazábamos ya luego en cuatros que hemos tenido en Guadalajara y empezábamos a cazar y todo el trabajo de por la mañana era para llevar las perdices a donde luego posiblemente, y efectivamente, y luego por la tarde pues cogías y a lo mejor matabas 3, 4 perdices en un rato porque las había llevado al cazadero. Y entonces me gustaba el cobrar las perdices y luego cómo me trataban la gente de los pueblos. Tan importante es con el que vas a cazar como el que te encuentras cuando vas a cazar. Porque en los pueblos yo he encontrado y he hablado con gente maravillosa, con gente con una sabiduría del campo y con una sabiduría de la caza, y que claro, eso, pero hay mucha gente que van a cazar y no se dignan, ¿no? Dice, oye, este de aquí del pueblo, ¿qué te va a contar a mí? Y no, están muy equivocados. La gente del campo, de los pueblos, sabe muchísimo y te tratan con un cariño. Y me acuerdo cuando había dos, además fíjate tú, que lleva hace 60 años de esto, había 2 hermanos que se llamaban, uno Eliodoro y otro Pedro, en Garciotún, que esos, vamos, me querían a mí con locura, era un mequeque, y me llevaban al campo y me enseñaban a coger, que yo lo que llamaban ellos criadillas del campo, que son las patatas, sí. Y las cogían con una ilusión, y esas cosas a mí no se me olvidan, porque es que, por eso es lo que te decía antes, que es que el campo te habla, o sea, el campo no es hojas y esto y una rama, no. Y eso disfrutas y luego sobre todo que te da pie para disfrutar, o sea, hacer disfrutar a otros. Hemos dado el paso de Morralero charlando y contando pues eso, que te gustaba tanto matarlas como cobrar las perdices. De hecho, sí, muchas veces qué ilusión me hacía. Nosotros siguiendo cazando en mano, pues bueno, pues si alguien mata una perdiz, pues espera al compañero hasta que la encuentra, y si hay que echar tiempo, pues se echa, y es algo que siempre llevábamos a rajatabla. Pero pasamos de esos primeros momentos de Morralero a tus primeras jornadas ya cazando con escopeta. Yo me saqué el permiso en cuanto pude. Me parece que no sé, entonces yo no sé si ya con 14 años, ahora no soy 16. No. Yo con 14 años ya me saqué el permiso y entonces, bueno, pues ya me acuerdo que empecé a cazar, cosa que os he transmitido también a vosotros, tanto a ti como a tu hermano Carlos, a cazar con el 20, porque yo siempre he considerado que el 20 es un gran calibre y además afinas al principio y luego tienes la posibilidad de tirar con el calibre 12, que lo que haces con el 20, luego con el 12 lo mejoras. Y entonces, bueno, pues ya empezamos a cazar y recuerdo los primeros cotos que tuvimos en Guadalajara, que tuvimos 2 pueblos de Viana de Jadraque y Baides, que eran 2 pueblos muy, muy pegaditos, pero que entonces era una maravilla de pueblo porque aquello estaba salvaje y había perdices y bueno, era increíble. También en aquella época tenía mi padre un coto aquí en Colmenar Viejo y de conejos, ese era sobre todo de conejos. Bueno, era un conejo un coto bastante polifacético, porque tenía en épocas de codorniz, a lo mejor matabas 6 o 7 codornices, media docena de perdices. Conejos sí, había muchos conejos, y allí yo me hice un profesional del conejo. Aquello me entró una fiebre, porque es que también es verdad que empecé a cazar yo con perro, y claro, cuando empiezas a cazar con perro te das cuenta de la maravilla que es la caza, porque claro, es una sintonía entre el cazador cuando hay caza y cuando... Sí. Una caza, vamos a ver, pero una caza no en cantidad, porque yo lo que he visto es que, aunque haya, porque tú puedes ir a un sitio a cazar y puede haber mucha caza, pero la disponibilidad que tiene la caza hacia el cazador, antes, aunque hubiera mucha caza, era distinta, porque yo no sé si el instinto del animal o porque eran más salvajes, eso ya no lo sé. Es como ahora, en cambio, cuando vas a un sitio que las repoblaciones o lo que sea, es totalmente distinto. Las perdices aquí ahora salen y no tienen, muchas veces no tienen mucho misterio. Pero entonces, aunque hubiera caza,
cazabas con el perro y te lo pasabas en grande. Yo cogí verdadera afición al conejo y era como Billy el niño, las cosas como son. Disfrutaba, venía, me acuerdo, de estudiar o de trabajar y cogía el coche por la tarde un rato a las 5 o las 6 de la tarde y me iba a quedar y me mataban juegos esos 7 conejos. Todos a muestra de perro, porque eso sí que yo he procurado siempre darle sus satisfacciones a los animales. Y luego también disfrutaba muchísimo cuando nos íbamos, que siempre hemos ido, yo cazaba mucho en el Cajo de los Montes. Y allí ha sido eso pegaba a Cabañeros. Cabañeros, a la Sierra de Cabañeros. Aquello fueron las primeras de perdices cuando yo ahí me solté. Y aquello eran unas laderas de jaras y allí bajaban las perdices como reactores. Yo iba por arriba, lógicamente. Las personas más mayores, como podía ser mi padre y todos los amigos que iban con él, iban por lo bajos, pero hacía unos tiros maravillosos, porque yo le echaba las perdices y cuando yo las veía en la estratosfera, que para mí parecían que eran inalcanzables, las pegaba unos zambombazos que caían como pelotas. Y eso para mí, digo, pues yo tengo que llegar a hacer eso. Y gracias a Dios, bueno, pues llega un momento que lo haces y sientes esa misma satisfacción que sentirían ellos. Y bueno, y luego poco a poco pues hemos ido mejorando, hemos ido a otros cotos, siempre más o menos una peña de cazadores que hemos ido, amigos de mi padre. Además que tú lo has dicho muchas veces, que la importancia de las buenas amistades importantísimo en la caza. Importantísimo. Lo dices muchas veces, que en la mesa, saber con quién cazas. En el juego y en la caza se conoce a las personas. Sí. Además, eso es una cosa que mi padre lo ha respetado siempre y yo mismo me lo ha transmitido y yo lo he ido transmitiendo. Porque la verdad es que se caza a gusto. Hombre. Porque la caza es un riesgo al que se corre, indudablemente. Y hay que saber con quién se caza, tanto mayor como menor. Y la verdad es que luego tuvimos cotos en la parte de Madrid, en Extremera, y todo siempre mejorando, y siempre con grandes cazadores. Yo me acuerdo cuando cazábamos en Viana y en Baides, que era un terreno durísimo, porque era un terreno todo ondulado, con mucha encina. También había tierra de labor, pero era un terreno muy duro, allí te machacabas, porque todas las cosas importantes en la caza son las facultades. Yo estoy convencido de que las perdices se matan con las piernas, y no se matan por eso a las 9 de la mañana, se matan a las 4 de la tarde, pero a base de darle piernas. Y me acuerdo que por aquella época vino teníamos uno de los compañeros que cazábamos allí, porque éramos dos grupos, unos que los hicimos socios de Viana y otros que hicieron socios de Baides. Y entre los dos pueblos, mi padre y nosotros estábamos en los dos. Y aparte de Baides, había unos que eran un ingeniero de agrónomo y tenía un amigo que se llamaba Pedro Antonio Ceballos Salobreña, no se me olvidará jamás. Era un tío que había sido campeón de España, era granaíno, campeón de España de caza menor con perro, junior, no había sido de su terreno, de Granada. Sí, provincial. Y él es la persona que mejor y que más me ha enseñado de cazar en mano. Era una persona o sea, era increíble, porque era como el Guadiana. Aparecía, desaparecía, pero siempre le tenías en el sitio donde llevaba la mano. Jamás. Y lo que hacía era, que es lo que yo he hecho siempre desde de aquel que le vi, meter perdices a la mano, que para mí es fundamental. Es el trabajo que tiene que hacer. Yo por eso desde entonces siempre he ido en punta y siempre he luchado para meter perdices en las manos, porque para mí es el trabajo perfecto entre los cazadores. Y aquel era maravilloso el tío. Y sobre todo cuando, por ejemplo, que eso se lo vi una anécdota, porque había una perdiz que la vimos que estaba cantando un machazo, estaba cantando un cerro arriba, y el tío me dijo, espérate, y dio una cantidad de vueltas hasta que se asomó, no se asomó como haríamos cualquiera de nosotros, ¡pum! No, y es que le salió de los mismos pies, porque lo vi yo, y se la cepilló, hombre, que se la cepilló. Pero eso es como Ismael Tragacete lo dice muchas veces aquí en el Morral, que tú a una perdiz, bueno, y Parra también lo dice, que cuando tú vas a una perdiz no puedes ir derecho a ella, porque no, tienes que hacer como que no vas hacia ella, y como hace Ismael, el caracol, le das vueltas Exacto. Y al final se queda aplastada y te sale de los mismos pies. Y un cerro, si le das y te asomas, no, los cerros hay que borrearlos. Y eso lo mismo, porque la perdiz sales y te asomas y no te sale. Te das media vuelta y ¡plas! Sí. Y te sale porque te está viendo y te está jugando contigo. Y todo eso, bueno, pues un día con otro y aprendes. Y la verdad es que, luego tuvimos una temporada de caza también, que lo pasamos también muy bien, con anécdotas, que tengo muchas anécdotas también allí, en el cual, tenía mi padre y otros amigos que eran unos de un director de un banco, que era de San Clemente, ahí en la parte de Cuenca. De Cuenca. Y ahí cogimos un coto que por ahí solo se cazaba en ojeo,
que yo era esa modalidad que yo nunca la había... tiraban todos con el 20 también. Y yo nunca había tirado en ojeo, la verdad, porque a mí lo que me gustaba era la mano. Pero bueno, oye, aquí había que ir al ojeo, pues al ojeo. Y bueno, pasamos unas jornadas muy buenas. Tengo una anécdota muy buena allí también, que yo era un chaval, tendría pues eso, 21, una cosa así. Y un día que fuimos a cazar, había un revuelo ahí en el pueblo y decían, que ha venido el Tinorio, que ha venido el Tinorio. Y da la casualidad de es que en aquella época se estaba representando en la televisión la serie del Tenorio, que lo hacía Carlos Larrañaga, y que era muy cazador. Y entonces, pues, y estaba cazando. Y es que venía de amigo de uno de los que venía a cazar con nosotros. Y mira por dónde en uno de los ojeos me tocó a su lado. En el puesto, tiraba muy bien, ¿eh? Hay que reconocerlo que tiraba muy bien porque porque cuando vas a un ojeo y no sabes, disfrutas más viendo las que matan los de al lado, de izquierda a derecha, que tirando tú. Pero bueno, yo también tiré, he matado. Pero una de las perdices que le entró a él, que le entró a huevo, como se dice que el término de cinegético, y no la mató. Y yo con mi escopetita del 20 le corté unos pantalones que se quedó. Oye, chaval, me dijo, oye, ¿cómo tiras con...? Y digo, oye, es que... Porque allí en la caza, que es lo bonito, puede ser ministro, puede ser la persona más importante del mundo, pero ahí todos somos iguales, que para mí es una de las cosas también más importantes. Y sí, que la caza iguala. Y por las que he luchado, efectivamente. Y luego, bueno, se reía y bueno, pues fue una anécdota muy bonita, porque, bueno, yo fíjate, yo no le di importancia, él le dio más importancia a él, porque le había cortado unos pantalones que yo. Has hablado de perdices, tu modalidad preferida de asalto, también codornices. Codornices, pues también. Ojo, que codornices para mí es la caza de la codorniz, es para mí la base de la caza con perro, porque aparte de que es muy bonita la codorniz, cuando había codornices, porque es que es lo que estábamos hablando desde el principio, Javier, que se va todo acabando. Porque yo me acuerdo cuando había codornices, pues que disfrutabas. Me acuerdo que eso cazábamos siempre codornices, pero llegó un día allí en la armería, nosotros tuvimos una armería, bueno... Sí, luego es una cosa de las que íbamos a tocar. Pues tuvimos un coto que aquí en la parte de la provincia de Segovia, que se llamaba en el pueblo de Ontalvilla, y aquello fue una maravilla, o sea, aquello fueron unos años maravillosos en los cuales ya estabas tú a punto, porque no estabas tú, no, todo que te quedaba, pero cazábamos con mi suegro, que en paz descanse también, que disfrutó unos años ahí maravillosos, y con mi padre, y ahí en un coto éramos pequeños, y allí en Talvilla había codornices, pero vamos, que te divertías como un trueno. Yo tenía entonces ya un perro, que era una maravilla, de los que he tenido uno de los mejores, y disfrutaba muchísimo, porque la codorniz es donde más ves al perro trabajar, y luego es un tiro que no, parece fácil, pero no es fácil. Todo tiene su intríngulis. Aquí la codorniz hay que dejarla volar, porque como la tienes de salida, es normalmente que la falles, pero si tú ya coges un vuelo que ya tuerce a derecha o tuerce a izquierda de donde te sale, ¡pum!, es cuando cae. Hablas de perros, tu raza predilecta y algún perro que te haya marcado. Pues mira, perros. Yo he tenido perros, pero vamos, siempre perdigueros. Perdiguero de Burgos. Para mí, una raza maravillosa. Bueno, miento. Perdiguero de Burgos, y tuve un blanco alemán también, muy bueno, que me dio un resultado. Me costó domarle al principio, pero luego me dio un muy buen resultado. Y la verdad es que el perdiguero de Burgos es el perro, aunque ya no, para mí, aunque los he tenido ya de las últimas, como digo yo, cruces, pero el perdiguero auténtico que vino porque mi padre, como era de Miranda de Ebro, tenía allí familiares en Miranda, y a través de un familiar se trajo una perra que se llamaba Nai, no se me olvidará, buenísima, una perra pequeñita, más porque era una perdiguera pequeñita, pero maravillosa, era una perra y de esas perra, bueno, pues se le cruzó con varios perros y salió unas camadas maravillosas. Y de ahí yo me quedé con un perro que le llamé Zar, y fue un perro que me dio unas satisfacciones maravillosas. O sea, es que solo me faltaba hablar, porque cobraba, mostraba, se tiraba al agua. O sea, yo perdiz que caía al suelo, perdiz quedaba por colgada, porque es que no me dejaba una. Me acuerdo una de las veces que yo vi perfectamente cómo tiré a una perdiz, y yo vi que la había pegado, y vi cómo el perro la miró,
Pero vi que seguía. Bueno, pues el perro salió corriendo, corrió y cuando cayó la perdiz al suelo, ya estaba el perro allí. Donde cayó la perdiz, eso lo vi yo. Increíble. Así que los perros es fundamental. Los perros es... Hombre, yo lo digo siempre. Luego he tenido bretones, pero el bretón, bueno, sí, tiene su... también es muy bonita la caza con el bretón. Lo que pasa que... Bueno, es diferente. Es diferente. Pero vamos, la tranquilidad, el sosiego que da porque la caza es lo que hemos dicho desde el principio, es paciencia, es saber esperar, es tener... Y claro, los perros cuanto más... otro día, bueno, ese día fue increíble con este perro, no, es otra anécdota importante. Me acuerdo que un día de los que íbamos a cazar allá a Segovia, resulta que es un término que íbamos allí y estaba libre. Pero, a las codornices. A las codornices. Pero íbamos, normalmente lo que hacíamos era ir el día de antes, porque aquí antes la codorniz se abría el día 15 en toda España, y el de agosto. Y entonces íbamos el 13 o el 14 con un par de amigos y con un perro que tenía mi padre que se llamaba un Lord, que era un setter Laverack. Soltábamos al perro por la tarde a las 7:30, así a las 7, nada, media hora por allí, nos sacaba ahí unas cuantas corridas y decía mi padre, no se me diera jamás, aquí venimos mañana. Y efectivamente, íbamos allí. Pero un día hicimos eso y llegamos el día de la Virgen, que era el día 15, y llegamos y estaba acotado. Pero bueno, ¿y esto? Fuimos al pueblo y ¿qué ha pasado? Bueno, unos que lo han cogido, que fue cuando empezó ya el boom de los cotos, unos que lo han cogido, han estado toda la noche poniendo tablillas. Bueno, pues nada, total, que digo, ¿y qué hacemos ahora? Y este mismo del pueblo dijo, el pueblo que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, está libre. Bueno, pues muy bien, pues vamos allí, ya que estamos allí y tal. Vamos y llega. En un principio parecía que no había nadie, pues nos pusimos, pero ya nos asomamos a una vega que había, ¡buah! Y aquello parecía la guerra. ¡Bum, pam! Bueno, de hecho, la primera codorniz que yo maté, que no yo iba retirado, por supuesto, me vino de uno echado de otro que no sé de quién sería, y la maté. Claro, yo me di cuenta de que aquello no puede ser, ¿eh? Entonces ellos iban corriendo para arriba, para abajo. Y yo fui todo el día con mi perro detrás de ellos, pero todo el día, ¿eh? Y maté, bueno, si me acuerdo que fueron 20 tantos codornices. Y al final se me acercó uno, me dice, oiga usted, le doy por el perro lo que usted quiera. Digo, y eso dice, hombre... ¿Quiere alzar? Alzar. Digo, pero bueno, sí, le pago usted por el perro lo que me pida. Y digo, no, yo no le vendo el perro, digo, el perro es mío. Dice, es que no, lo que hemos visto hacer hoy, digo, ve que ustedes, le dije yo, digo, vamos a ver, es que ustedes no cazan, es que ustedes van como una pisonadora, como si fuera una cosechadora. Si es que no dejan ni coger a los perros las codornices, las matan ustedes y las cogen. No, pero es que... Así que, una anécdota importante. Así que pues, con eso te demuestro todo. Se las iban dejando, pero el perro mío las sacaba, individualmente, y yo se las mataba. ¿Tu primera escopeta? Una del 20, la que tú tienes, precisamente. Una que ya lanzaba, una modelo matador, que fue. Además, esa escopeta tiene su anécdota, que fue una de las primeras escopetas que vinieron con un monogatillo. Y en un pueblo de Ciudad Real, me acuerdo que uno que estaba conmigo cazando se jugó y ganó una apuesta a uno del pueblo porque le dijo, aquí hay una escopeta que tiene un gatillo y dispara 2 tiros. Y aquello entonces en los pueblos era una... Y la ganó porque el tío decía, eso es imposible. Y se la enseñó, que le sacó mi escopeta. Aquí la tienes. Efectivamente era monogatillo y era la que tú tienes, la matador. Medias pletinas, pero una escopeta maravillosa. Grabada por mi padre, que me la regaló cuando aprobé sexto y reválida, me parece que fue. Luego ya he pasado, yo estuve cazando pues eso, hasta bien mayor con el 20, pero luego ya pasé a tirar con el 12, porque mi padre se hizo una pareja de escopetas, unas 2 Víctor Sarasquetas maravillosas, que son las con las que tiro yo, y hice una pareja de escopetas, pero no de las 2 del 12, se hizo pareja con el 20, del 12 y del 20, números correlativos y todo. Y entonces esa escopeta pasó a mí porque mi padre se compró una FN de las primeras, de las sí, de muelle, que el abuelo tiraba con repetidores. Con la que tienes tú del abuelo, efectivamente, sí. Que es la misma, que era una gran escopeta, las buenas, las escopetas, las belgas, y de hecho ahí están. Y yo ya entonces empecé a tirar con esa del Víctor Sarasqueta del 20 y esa es mi talismán, o sea, con esa escopeta yo he hecho pues muchísimas. Bueno, además es que es como todo, te haces una escopeta y porque yo soy, mucha gente tiene que apuntar, yo soy más bien de saque de escopeta, o sea, yo prefiero que salga una pieza y tirarme la escopeta y pum, que estar apuntándola, porque estar apuntándola al final, hombre, alguna vez tienes que apuntar en el evento, una experiencia, lo que sea, sí, ¿no? Hombre, claro, si te viene de
frente o te la Exacto, viene echada? pero algo? normalmente cuando vas al salto, yo el 98% de las experiencias, como digo yo, ¡cha!, al saque de escopeta, que además ya si te haces a la escopeta, ¡buah!, y te va derecho el tiro a la pieza. La caza y lo que siempre te ha gustado el campo, como estás demostrando, los animales, las plantas, ¿fue lo que te llevó a estudiar ingeniero de montes? Pues sí, sí, realmente sí, porque yo lo que quería es estar en contacto con la naturaleza y de hecho pues así lo he conseguido. Bueno, no, yo me hice ingeniero, pero ejercí, porque estuve trabajando en el ICONA, pero bueno, luego ya circunstancias de la vida, bueno, pues teníamos negocios familiares, que es lo que antes hemos iniciado, y había que llevar también adelante los negocios y bueno, los contratos que tenía no me los renovaron y yo quería ya, bueno, empezando a lo como digo yo, quería ya casarme, tenía ya novia, me fui a la mili, hice la mili y dije, pues esto ya, la vida te ha cogido otro derrotero y entonces, bueno, pues había que demostrar que había que seguir trabajando y para vivir. Y efectivamente y no pude trabajar como ingeniero, pero vamos, yo siempre he sido un enamorado y de hecho sigo teniendo contacto. Soy colegiado, el 693 de colegiado, y entonces, bueno, pues mantengo con mi colegio relación, me mandan toda la información, y bueno, y ahora, por ejemplo, pues, ahora con el tema de los planes técnicos y de los planes que hay que hacer para la renovación de los cotos de caza, bueno, pues mira, aparte de lo que yo me beneficio como persona en los cotos que yo represento, bueno, pues si puedo hacer ayuda a unos amigos y eso, bueno, pues mira, eso se lo hago haciendo los planes técnicos y firmándoselos y así lo pueden presentar y pues tienes esa satisfacción. Y el siguiente paso que has dicho tú, que lo comentabas antes, el tema de la armería, Azurmendi. ¿Cómo fue el paso de haceros con ella, con el abuelo? Pues mira, Azurmendi, que era precisamente su dueño, se llamaba don Modesto Azurmendi, y cuando se jubiló, bueno, la armería estaba desde 1863, que esa ha sido la armería que ha sido más antigua de todo Madrid. Y luego ha habido más armerías y todo, y bueno, con las cuales hemos tenido siempre una relación. Y entonces, el abuelo, en el año 64, me parece, sí, si no quiero mal recordar, pues este hombre se jubilaba. Y mi padre también, pues, como afición y como, sobre todo por un círculo de amigos que tenía, porque él compraba ahí las cosas. Entonces, un círculo de amigos que tenía, y entre ellos el que era entonces encargado de la tienda, que se llamaba Valentín Martínez. Y entonces a través de él le dijo, oye Pepe, porque a mi padre le llamábamos todo Pepe, hasta yo, era Pepe o Pepito, yo para mí cuando Pepe cuando esto y Pepito cariñoso. Y le dije, oye Pepe, que se va a jubilar don Modesto, a lo mejor te interesa. Y mi padre, que siempre es un hombre muy emprendedor y bueno, pues los negocios con la visión que se tenía. Exactamente, la visión de negocio. Que también es verdad que de la subsistencia. Y que te hacían tener ilusión, porque ahora hoy tener un negocio es como meterte en el Nilo boca abajo. Pero entonces, oye, era una ilusión, porque empezamos un nuevo camino y entonces, pues, y se hizo con ella en 1964 y empezó. Y entonces, yo iba, y me acuerdo que, bueno, he ido muchísimo tiempo, que vaya a buscar, yo estaba estudiando y tal. Pero a partir del año, bueno, iba yo cuando ya tenía ya más años y seguía yendo ya luego a las tertulias. Me acuerdo que estaba estudiando yo el COU en el CEU, ahí en Julián Romea, y en cuanto salía, pues me cogía el metro ahí en Rubén Darío y me iba allí porque había tertulia, pues con Zúñiga, con Higinio, un primo que tenía mi padre, y ahí se hablaba, y siempre allí se hablaba de caza, que es lo más bonito que hay, ir a tertulias en los que se hable de caza, porque ahí se aprende muchísimo, y además, sobre todo, con gente con un pozo, con un sentido de la vida, con una filosofía de la vida, que te dan una tranquilidad, pero no solo en la caza, porque vamos a ver, eso nosotros lo aplicas a la caza porque lo aplicas en la caza, pero realmente luego eso te sirve en la vida para muchísimas cosas, o sea que lo puedes aplicar, lo único que tienes que saber es por qué aplicarlo. Y entonces, bueno, pero luego ya en el año, el 80, yo acabé la carrera en el 80, estuve trabajando en el ICON hasta el 81, 82, y entonces, bueno, pues mi padre me dijo, oye, Javier, aquí tenemos cosas, ¿te quieres que tú hacer cargo de la armería? Y dije, sí, claro, por supuesto, ¿cómo no? Y efectivamente, y entonces a partir del 80 estuve yo pues hasta el 97, porque que fue cuando hubo que, bueno,
fue cuando ya se puso el tema complicado, porque la calle Mayor, que es donde estaba la armería, pues ya se cortaba todos los días, había manifestaciones, es cuando empezó la revolución, como digo yo. Y entonces, bueno, pues los clientes ya venían muchas veces, joder, es que llegar hasta aquí es una... Aunque yo le daba toda clase de facilidad, yo le daba cartuchos, yo le recogía las escopetas, y claro, entonces, bueno, y yo se lo comenté con mi padre hasta que eso. Y entonces, pero fueron unos años maravillosos, porque yo he tenido allí los mejores clientes. Bueno, entre ellos, de la armería era cliente Francisco Franco, que nosotros le llevábamos los cartuchos nuestros, los de el cartucho que era de la casa, que era el Zorro. El de Azurmendi, que ha sido siempre hasta el final, ese ha sido nuestro emblema. ¿Que os lo cargaba? Nos cargábamos nosotros allí, se cargaron hasta el año 70 y algo, hasta que se pudo cargar luego ya se prohibió que se cargaran cartuchos en Madrid, entonces hubo que hacerlo en fábrica. En Eibar. En Eibar. Pero entonces se cargaban allí, anda que no he cargado cartuchos yo allí, madre mía, cargado, recargado, rebordeado y metidos en las cajas, muchísimos. Y entonces, bueno, pues eso, y allí he disfrutado muchísimo, teníamos, ya digo, muchos clientes. Y luego tenía los duques de Maura, los marqueses de Urquijo, muchos generales del ejército, muchísima gente de mucha calibre. Y bueno, grandes cazadores. Y grandes cazadores como Tragacete, que lo dice siempre. Y Tragacete, efectivamente. Que iba con su padre cuando iban a recoger los cartuchos, que a lo mejor sería cuando estaba el abuelo y Valentín, porque... Sí, claro. Él decía que iba por los cartuchos, pero fíjate, decía, no sé, de cuarto de quinta para tirar a las palomas, porque decía que cada tiro bajaba a 10 o 12. Efectivamente, sí, había gente que tiraba con quinta, porque eso es otra de las cosas que aprendes muchas veces, porque te encuentras gente de todas las clases, en la armería, y las conversaciones que tienes en las tertulias, luego además teníamos un armero que era maravilloso, porque no solo hay que tener vamos a ver, es que armerías hay muchas, como digo yo, pero como Azurmendi ha habido muy pocas, porque Azurmendi era una armería de verdad, que no solo vendía armas y artículos relacionados con la caza y con la pesca también, claro, pero era un complemento más. Tú tenías un problema y se te aconsejaba en calibre, se te aconsejaba en los rifles, se te aconsejaba en todo. Y luego tenemos un armero que era Juanito Ucín, que se vino de Víctor Sarasqueta, cuando Víctor Sarasqueta ya falleció en el año 74, me parece que se murió. Entonces vino aquí porque era amigo de nosotros, como conocíamos mucho a los de Eibar, pues a todos los fabricantes, a Ignacio Guartechea, de todos los que comprábamos las escopetas, pues dijo, oye, y se vino a Madrid. Y era un gran armero, era un hombre que tocaba las escopetas como si fuera un violín. Las dejaba maravillosas. Y bueno, cuando bajaba ahí con su cigarro, no se me olvidaba, bajaba porque fumaba mucho, bajaba con su cigarro así, puesto así de medio lado, y decía, ¿qué pasa? Porque era muy vasco. Y siempre decía, aquí ya huele a pólvora. Y claro, y cuando oía a la gente que le decía, no, es que yo resulta que me he cambiado la escopeta porque se me quedan los tiros bajos porque yo creo que la culata, y es que los cartuchos, y es que... Y decía... No es el problema ni de la... Bueno, había gente que decía, me voy a cambiar los cañones, voy a hacer unos cañones más cortos, y decía, puedes saber lo que te dé la gana, yo te lo voy a hacer. Dice, pero el problema no es el problema eres tú, que hay que darlas. Decía, hay que darlas. Tú si las das ese día, y tenía mucha razón. Es que la caza no es ni el cartucho, ni hombre, indudablemente influye. Puede influir. Influye. Pero, y porque a mí me ha pasado, hay días que sales por lo que sea, has tenido más problemas o mala noche, y vas a cazar, joder, y dices, ¿qué me pasa a mí hoy? Que parece que los cartuchos tienen algodón, sí. ¿No? Y en cambio vas otro día, sales y donde apuntas, ¡boom! Y es la misma escopeta, la misma munición, y el que no eres el mismo eres tú, como digo yo. Pero bueno. Y fíjate, y supongo que en la armería te surgirían muchísimas oportunidades de ir a cazar a muchísimos sitios, pero la caza mayor bueno, siempre has tenido vínculo con la caza mayor, pero no ha sido un vínculo de montería, ha sido un vínculo más de a lo mejor algún gancho o alguna batida y tal, y luego ya a partir de hace 25 años los recechos. Sí, vamos a ver, los años que yo estuve en la armería, efectivamente, sí, porque allá anunciaban muchísimas monterías y te decían, oye, pero yo nunca he sido de caza mayor, no, porque eso siempre lo he tenido muy en reparo, porque son temas más delicados. La caza menor, hombre, aunque tiene sus riesgos indudablemente, pero la caza mayor hay que saber muy bien con quién se va a cazar. Y tú vas a una montería que van 50 o 60 personas y yo
que ahora he ido a algunas, he visto cosas que realmente, digo, Javier, qué bien has hecho estos años en tener esa prudencia, porque son verdaderas imprudencias las que he visto después. Y no es que no me gustara, la verdad que los primeros escarceos, como digo yo, con la caza mayor, los tuvimos no a través de la armería, sí, bueno, a través de la armería sí, pero cuando teníamos los cotos de Guadalajara, que allí había muchísimos jabalíes, además unos jabalíes, como digo yo, los jabalíes de Guadalajara son especiales, son distintos a todos los jabalíes de las provincias de España, porque son unos jabalíes canosos, largos, con una corpulencia, es verdad. El otro día fui a ver a nuestro amigo, el que nos hace la Susi, de la taxidermia de la Sierra, y tenía un jabalí ahí precioso, disecado de pecho, con unos colmillos, un medalla, y le digo, este jabalí es de Guadalajara, y dice, sí señor, es de Guadalajara, y digo, es que no puede, es que tiene que ser de Guadalajara, es que tiene un sello especial, eso, joder. Y la verdad, eso, que no fui, no me gustaba. Pero bueno, luego, a poco, cuando había allí en Guadalajara, sí, cuando íbamos a aquello, sí que íbamos allí y hacíamos nuestras monterías, pero nos juntábamos solo los amigos, que éramos los socios de los dos cotos, tanto el de Baides como el de Viana. Y luego algunos del pueblo, que eran muy majos también todos los del pueblo, que eran los que organizaban allí la cacería. Pero a otras monterías no me ha gustado ir. Pero el rececho sí. Rececho sí. El rececho, eso, luego me entré más tarde, con más ilusión, que eso la culpa la tuviste tú, porque cuando en un regalo que me hiciste, ya empezaba a hablar, porque tú eres muy detallista y eres una persona que tiene muchos valores, pues, oye, pues esto del corzo y tal, y tú, pues a través de contactos con amigos que tienes y eso, pues me regalaste un precinto de corzo para cazar en Burgos. Ahí, al lado de Lerma. Sí, pero antes ya habías cazado otro en Malaguilla, el primero que... bueno, sí, el primero, sí. Eso fue, ahí aprendí ya. Ahí donde me entró a mí un poco la cosa. Es verdad, no me acabo de decir. Porque tuvimos un coto de los que hemos ido haciendo después porque cazamos unos años ahí en el coto de Malaguilla, pero fue un coto que cogimos y nos engañaron. Entonces, teníamos, sí, un precinto de corzo, pero luego ese coto lo habíamos cogido para cazar... las perdices. Ojeo, porque era como si dijéramos, era condición indispensable para el pueblo, porque era un beneficio, porque había jugadores, porque había unos sueldos, porque bueno, muy bien. Y cazábamos un unidad de ojeo, pero el resto de la temporada nosotros cazábamos en mano, si no, no nos hacíamos con los cotos. Y había un precinto, y ese precinto, bueno, pues... Cuando no estaba de moda los corzos. Cuando no estaba de moda los corzos, y me lo quedé yo. Y entonces fui y fue al rececho con el guarda que se llama, porque vive, Goyo, era un gran profesional, un tío muy, muy conocedor, y fue el que me inició sobre todo, y vi yo lo bonito que era esa caza, porque nos íbamos, bueno, fíjate, iba con corbata y con todo, porque yo iba a trabajar, me iba por la mañana a las 6 de la mañana y estábamos un rato por la mañana, y luego en cuanto amanecía a las 8:30, a las 9, a las 10, cogía y me bajaba para Madrid para trabajar, claro. Pero ahí aprendí yo lo que era el corzo. Maté un corcito allí muy bueno, una medalla de bronce, no era una cosa, pero bueno, medalla de bronce, que además lo maté, yo creo, si lo tiré hasta con un rifle que tenía. No, le tiraste con el 280. No, lo tiré con un 30-06 que tenía él. No tenía yo ni rifle entonces, yo creo. Sí, hombre. ¿Cómo lo tenía rifle? Sí, bueno, ya no me acuerdo, pero luego tiré apoyado en él, que me dijo, apóyate en mí, que no tenía ni horquilla ni nada, y le dejé seco. Digo, eso sí, mira, esto no se me da mal. Y entonces, y a raíz de aquello, bueno, pues me entró esa afición. Y luego ya fuiste tú el que me introdujiste a ella que también le maté allí en Burgos, y luego ya poco a poco, a través de otros amigos, y ahora ya te entra la fiebre allí, porque es que la verdad que es que la caza del rececho del corzo es muy bonita, porque el corzo es un animal muy listo, pero bueno, a base de vueltas y vueltas le puedes engañar, que es lo más bonito. Es lo más bonito, efectivamente. No, y al final... Y ya no sé por el machar, porque yo ahí disfruto el rececho, porque le das a muchísimos por tirar, porque tampoco tiras a lo que sale, a todo lo que tienes, pero sí que es verdad que, aparte de, bueno, que hay que hacer una caza selectiva, porque, bueno, si no se mantiene el equilibrio ecológico, pero que el rececho le das ventaja al animal, porque ellos no te creas tú que, sí, una vez que le ves, pero bueno, pero hasta que le ves y hasta que le puedes tirar a tiro, si le puedes tirar, tiene su enjundia. La caza es muy bonita, a mí me gusta mucho. Sí, pero hay gente que no lo entiende, pero yo sí. Y además el rececho, a ver, no solo del corzo, sino de cualquier especie. Me da igual que sea de venado, de cabra, bueno, pues el rececho en sí, yo creo que es lo más parecido también a la caza al salto cuando vas tú solo. Exacto.
porque yo he cazado, se puede decir que es rececho, porque yo he cazado también allí en Toledo, en una finca que tenemos nosotros de ganado, al lado de Talavera de la Reina, jabalíes al salto, y eso es una maravilla. Joder, imagínate, tú lo que es tirar una piedra a un zarzal, y en vez de como cuando te sale un conejo, y tal, bueno, pues verte salir un bicharraco y tirarle, bueno, eso es una satisfacción que no se puede pagar con dinero, como digo yo. Totalmente. Y si le das encima, pues no tengo que decir nadie, joder, este sí que es gordo, a ver qué hago. O sea que, pero bueno, por eso he tenido algunas también, y es una gran satisfacción. Cuando cazábamos ahí en Guadalajara, también había que eso también, ese vicio, había uno que era de allí, de Guadalajara, que luego murió ese hombre, un ingeniero agrónomo, y ese cazaba solo los jabalíes al salto. Tenía 4 o 5 perritos, y él se iba al campo y mataba todos los días, pues 2 o 3 jabalíes. Sí, increíble. Solo, encima de una piedra, tenía unos perros muy buenos. Tenía una reala. Bueno, es que son muchísimas cosas. Claro, es que esto es para escribir un libro. Claro, oye, pues mira, estás a tiempo, que ahora en invierno hay tiempo. Tendría que hacer ordenar las ideas, nada más, ¿verdad? Sí, llevamos casi una hora charlando y todavía nos quedan cosas por tocar. No sé, por ejemplo, lances y momentos especiales que mantienes el recuerdo. Por ejemplo, que hayamos vivido juntos. ¿Nos has contado alguno que has vivido? Hombre, sí. La primera perdiz que mataste tú, ahí en Talavera. Que me acuerdo de va Javier sí, eso me acuerdo yo, claro. Que yo no la pude tirar y cuando ¡pum! Y yo oí un tiro y dice que la he matado, y digo, no me digas, qué bien. Sí, o sea que eso para mí fue una gran satisfacción. Hombre, sí, hombre, es que cuando... Hombre, yo creo que también... vamos a ver, aparte de todo esto, yo estoy muy orgulloso tanto de ti como de tu hermano, porque habéis sido unos alumnos buenísimos y además es que habéis salido unos cazadores extraordinarios. Habéis salido cazadores de verdad, como hay que ser, porque vamos a ver, cazadores como he dicho desde el principio hay muchos, sí, pero que sepan cazar no hay tantos, porque yo he tenido que, hombre, a veces no les puede, pero yo he visto gente que digo, oye, pero es que usted, oiga, que eso que no se trata de andar, se trata de andar y mirar, y ver, y esperar, y oye, y esto. Entonces, que esas son cazándose, hay que reunir muchísimas condiciones. Y vosotros, desde luego, las tenéis, aparte de las cualidades físicas que tenéis, claro, sois muy jóvenes, pero que habéis aprendido muy bien el tema. Yo tengo muchos recuerdos, lógicamente, pues desde que era pequeñito hasta ahora, yendo a las perdices, cazando conejos. Pero, por ejemplo, los que sí que tengo muy marcados, a lo mejor es por el tiempo, porque son no recientes, pero sí en los últimos 20 años, algún día que hemos ido a lo que tú has dicho, pues a lo mejor el cazar juntos un jabalí, el preparar la estrategia, o por ejemplo exactamente, dice, oye, eso que te ha dicho la estrategia, eso, dice, oye, vamos a pues eso, el saber, habiendo visto y buscar, y siempre, y además es que, hombre, a veces no sale como tú quieres, pero hombre, normalmente no sale como tú quieres, pero si tú unificas tus conocimientos, el campo, al final los resultados son positivos. Totalmente. Sí, yo estoy convencido de ello. Pero luego también me acuerdo, por ejemplo, de la cabra que matamos aquí en la sierra. Las cabras hemos disfrutado. Mucho ese día de invierno que estaba ese nevando. Día de noviembre, no se me olvidará ¿Noviembre jamás. o diciembre? Noviembre. Que estaba nevando. Noviembre. No, granizando. Y yo tenía las manos ya. Y cuando ya estábamos, que ya nos íbamos. ¿Te acuerdas? Fuimos por la tarde. Es que ya había cambiado la hora. Llegué yo de trabajar y nos subimos. Y estaba la tarde. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues eso es afición. Eso no se olvida. Por eso yo tengo todas tú lo sabes. Tengo todos los trofeos. Los tengo puestos aquí en casa, en un salón. Y la gente dice, oh, tal. Y digo, mira, es que para mí es una satisfacción, porque yo me siento aquí en este sillón y miro cada uno de los cuernos que hay aquí colgado y sé perfectamente, me puedo escribir una película de cómo ha sido el lance, claro, en qué momento, y eso, mira, lo estoy contando y se te pone el pelo de punta. Es que eso no se paga con dinero. O sea, eso es una satisfacción que no lo hago por personal, sino para, bueno, que te mantiene con vida. Sí. Porque no solo te mantiene con vida comerte un solomillo, no, esas cosas te mantienen con mucha y con ilusión. Si se puede, pues poderlo hacer otra vez. Y decir, pues esta por lo otro, tanto los corzos, como las cabras, como los jabalíes,
todo, es muy bonito. Y sobre todo, y habiéndolo como muchos los he hecho contigo, y contigo más, con Carlitos he subido, pero hemos tenido menos suerte que contigo. Sí, por el tema laboral, que claro, hombre no está aquí. Claro, y no, estaba estudiando, entonces, pero bueno, la diferencia de años, bueno, pues os ha dejado, a uno te ha dado unas ventajas y al otro unas desventajas. Pero bueno, también hemos pasado. Pero hemos cazado muchos días juntos, hombre. Sí. Pero, por ejemplo, eso, lo que tú dices, esa afición, ¿no? Ese día que estaba nevando y que decimos, venga, vamos a subir. Y no veíamos nada, venga, vamos a subir un poco más. Y las veíamos. Vimos allí unas tacuaras y dije, ahí, porque vimos un rebaño de hembras y dije, pues si hay una hembra tiene que haber macho. Porque sí, pues ya está el celo. Y vimos un machazo allí, tacuaras con todo negro. Como estaba metido como en una cueva. Una solapa ahí que había ahí. Y le solté el pildorazo con el 30-06 y no le di. Pero mira por dónde. Tiró para abajo, ¿te acuerdas? Sí. Y en el segundo, según bajaba, ¡pum! En una lancha. Y allí quedó. ¡Oh, qué ilusión! Y luego fuiste tú el que ya lo remataste. Porque no le rematé. No, le rematé en sentido. Claro, eso. Dije yo, Javier, de aquí no me muevo. Porque yo ya, ves, es lo que pasa con la caza también, que las facultades físicas, bueno, pues te van limitando. Pero bueno, también es verdad que también es una satisfacción. Hombre, claro. Y dentro de la posibilidad, exacto, todo lo que se pueda. Sí, efectivamente. Y es otra forma que decías tú. Yo cuando te vi aparecer allí con la cabeza allí, ¡plas! Digo, joder, un buen macho, además, lo pasamos bien. Esa fue preciosa. Esa fue una de las cabras más bonitas. Y yo, lo que tú has dicho antes del jabalí, de los que hemos matado varios, pero de uno que me acuerdo, era una jabalí, era una guarra, que ahí en Talavera, que además eso, que te le eché yo, que me metí por la parte de abajo y empezaba, y además es que yo escuché el tropel y te lo canté, y escuché un tiro y el segundo yo escuché que, porque el tiro cuando toca carne suena diferente. Sí, o sea, quedó seca. Oye, detrás de la oreja. Y tiré con que llevaba la escopeta. ¿Con la escopeta? Cuando entramos en una zona que estaba más sucia, dije, voy a meter 2 balas. Y efectivamente, y al poquitín me dijiste, ahí va papá, los cochinos, ahí van los cochinos. Como un conejo. Porque parece mentira, el que no lo ha cazado, si no lo ves, no lo crees. La agilidad y que tienen los jabalíes en el monte, bueno, es que hay que verles, efectivamente, porque tú lo ves a lo mejor en una montería y si se te meten encima, pero si tú les ves como cuando salen como conejos, es impresionante. Pero mira por dónde, cogí, según se cruzaba, estaría unos 25 o 30 metros, ¡paz! Y oye, se quedó igual que un conejo. Sí. Tiré a otro, que no sé si no le di, pero ese sí yo, la verdad, las cosas como son, pero ese se quedó seco. Sí. Y, joder, qué satisfacción cuando apareciste ahí, ¡oh, la has dado! ¡Qué bien! Qué bien! Es que esa ilusión, es que bueno, es que es para verlo, No, y sobre todo, yo una cosa que siempre digo, y es una cosa que nos has enseñado tú, es que la caza no puede ser egoísta. Vamos, porque si no, al final, es que no disfrutas. Nada, exactamente. Yo disfruto más viendo cómo cuando cazo con mi cuadrilla aquí en el pueblo. Disfruto más cuando ellos matan una perdiz, cuando la mato yo, o cuando matas tú un animal, o cuando recechando un animal. Pues por eso te digo, fíjate, yo te digo que yo disfruto tanto, eso que te he comentado, en el ojeo, viendo matar y matar, pero luego en mano lo mismo. ¿Cuántas perdices he visto yo a compañeros míos, amigos, contra los que del grupo y a ti? Y verlas, me digo, ¿qué perdiz has matado? ¡Qué maravilla! Y luego cobrarla. O sea, yo hubo una temporada hace, cuando estábamos el grupo, teníamos un grupo de 6 que echábamos todos los años cuando empezaron los famosos aquellos cotos sociales, que en un principio estuvieron genial. Cuando empezó echábamos solicitudes y nos tocaba casi todas las semanas, porque entonces no había mucha demanda. Mucha demanda, y entonces íbamos a Anchuras, íbamos a Cogolludo, íbamos a Olías del Rey, íbamos a Santa Cruz de Mudela, bueno, pero además eran distintos terrenos, porque la zona de Guadalajara era impresionante, además unas perdices, y luego al final se fueron repoblando, pero al principio eran perdices autóctonas, claro. Perdices y yo me acuerdo que yo tenía con aquel zar, era, oye, Javier, sí. Súbete con el perro, y Javier iba para allá con el perro, pum, oye, y le cobraron la perdiz. Eso para mí era una satisfacción tremenda, sí. Y la alegría que ponía el amigo, y dije, joder, vaya perro que tienes, pues eso para mí valía más que matar 20 perdices, sí. Y eso hay que verlo. Hay gente que eso no lo entiende, pero yo lo he aprendido, lo mantendré y lo enseñaré si puedo a todo el mundo, porque es así, o sea, es el camino. O sea. Sí, no, total. Y mira, ahora estabas hablando del cobro, me acuerdo de otro cobro que hizo el Las cuando cazábamos en Almorox con Francisco, en un zarzal muy grande que cayó. Ah, sí, hombre, una prima mía.
No sé de quién era. Sí. Sí, claro, abajo de un arroyo. Sí. Que estaba, sí. Se cayó ahí dentro. Sí, me acuerdo perfectamente. Y había 2 o 3 perros también, no sé de quién eran. Bueno, es que ese perro que tuviste tú era un perro muy bueno. Muy bueno. No, era muy bueno. Para mí sí lo era, pero bueno. No. Luego yo cazaba con él, porque cuando tú tuviste este perro yo me lo llevo a cazar y era extraordinario, un perro listísimo además, un perro listo, porque los perros, para que sean, tienen que ser listos. El perro no solo tiene que tener afición, que es muy importante, orientarse en el campo también. Tiene que ser listo. Y hay perros que son más listos que otros. Y eso, claro, luego a la hora de su trabajo y de su producción, es muy mucho. Y esa perdida me acuerdo perfectamente. Estábamos en alto, abajo. Era al final donde dábamos la vuelta. Que luego nos pasábamos y tocaba unos caballos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Que decíamos, venga, vamos. Pero es que hay que insistir. Sí. Y eso la gente nos lo va a valorar muchísimo. En cuantos que vas, que no son tuyos, y porque la gente no tiene ese tesón y esa cosa. Oye, una perdiz que tú abates, una perdiz que tienes que buscar, una perdiz que es una pieza de caza. No solo es tratar de matar. No. Hay gente que solo va a matar. Yo sé de gente que me han dicho, que yo no lo he visto porque si lo veo se lo digo, que tira las piezas y las deja. Y no las recoge. Yo eso no lo concebiré en la vida. Vamos, es que no lo entiendo. O sea, un cazador que tira las piezas y ni tan siquiera se acerca a cogerla, vamos, es que no tiene ningún sentido. Y nosotros para cobrar hemos tenido que... yo he pasado más tiempo. Yo he dicho a los compañeros, vosotros seguir... Que luego os cojo. El otro día, sin ir más lejos. Que me dio una satisfacción tremenda. Además, la experiencia, ves que, claro, los años ya también... Tiré una perdiz. Bueno, el sábado pasado, que empezó la temporada para nosotros, ahí las perdices... Tiene una perdiz, la vi que la pegué, porque eso es de las cosas importantes. Cuando tú tiras una pieza, hombre, los conejos es más difícil porque los conejos se tapan más. Pero las perdices, ¿cuántas perdices? No solo mías, sino de los amigos. Y digo, este tío ha tirado y había perdiz. Y luego, ya chotorro. Pum. Y le digo, oye, ¿has visto esa perdiz tuya que ha caído? Y dice, ¿cuál? Te dicen, ¿cuál? Digo, claro, pues la tuya. Ah, sí. Y vas. Bueno, pues el otro día pasó lo mismo. Pin, la tiré y la vi que la pegué, la seguí. Me quedé más o menos con la referencia, porque es importantísimo. Pero no la referencia exacta, sino cuando te quitas. Que eso es otra cosa que tienes que aprender cuando vas a coger la referencia. Tienes que coger referencia visual de donde cae, que es que tienes que bajar bien la vista al suelo y quedarte en un sitio fijo y decir, ahí. Y luego ya, después de ahí, a los lados. Decir, bueno, meterte. Y en una viña, tú fíjate, además, las viñas para confundirse con las calles y de esas emparradas. Bueno, pues cogí, le dije a que veníamos con un guarda y digo, oye, voy a por la perdiz, ¿puedo ir allí? Sí, pum, me di toda la vuelta, pum. Oye, iba con el perro, pero claro, estábamos lejísimos. Y me la encontró el perro, pero yo iba perfectamente derecho a donde estaba la perdiz. Pues eso es una satisfacción, porque oye, has tirado una perdiz, la has dado, pues ya está, hay que cobrarla. Total. Bueno, vamos a ir terminando. Bueno, sí. Llevamos una hora y 5. Dos preguntas. La primera, personas que te hayan marcado en tu trayectoria cinegética, que ya personas de las que has aprendido, has comentado un par de ellas, pero ¿alguna persona más que haya marcado tu trayectoria cinegética? Indudablemente mi padre, ya te digo, y todos los amigos de mi padre que han cazado. La familia Zúñiga, Paco Zúñiga fue un tío extraordinario. Un primo. ¿Tu hermano? Mi hermano, sí. Todos Barcenilla, Barcenilla, sí, Antonio Pérez, un gran amigo y un gran profesional también, un hombre que se ha tirado muy bien ojeo y en mano, grandes facultades, son gente de toda, Pedro Antonio Ceballos, a Loreña, que la verdad era un tío maravilloso. Carlitos Mulas, que ha sido mi compañero, mi escudero toda la vida. Hemos cazado 30 años juntos y Carlos no se separaba de mí. Yo con Javier, yo al lado de Javier, porque además tenía es verdad, sabía perfectamente que había que llevar la mano. Y me decía, no, decía, ya se me olvidara. Y yo oía a la gente, ¿pero dónde está Javier? Porque claro, yo iba en punta, pues rebañando, que yo a veces me cogí algunas, ¡buah! Digo, que la mano es para llevarla bien. Bueno, no vean eso, no. Porque no. Y decía, Carlos, tranquilos, que Javier seguro que aparece por allí. Y efectivamente, pum, ya. Dice, ¿ves? Digo, él sabía perfectamente cómo cazaba y hemos pasado muy buenos ratos juntos. Ahora ya no caza porque ya tiene sus añitos, pero le tengo muy grande estima porque además ha sido un gran compañero y un tío que sabía, un tío además que agradecido, porque él era un hombre que era cazador, es un ingeniero de minas y un gran conocedor también porque hemos cazado muchos años juntos, nunca en el campo, pero también un gran, muy agradecido a la persona que contribuye al día de caza. Sí. Que eso es muy importante también. Porque hay gente que va a cazar y no.
No lo dices por como si dijéramos por amor propio y por ay, qué bien. No. Él lo hacía porque disfrutaba de que las cosas se hicieran bien. Se hicieran bien. Sí. Del desayuno, luego cazar, luego comer, Exacto. echaros y que el se llevara mus, bien la charla, y que se llevara bien la mano y entonces él sabía perfectamente que decía no os preocupéis que Javier y defendía sin ser una cosa que estaba haciendo él, defendía no si no os preocupéis que y decía joder, os han metido perdidos y digo pues claro que sí se puede, porque hay veces que otros que no, cuando estás haciendo las cosas bien y el típico que va a lo suyo y te las echa fuera. Entonces, a veces había más que palabras, pero bueno, las menos. Bueno. También me han visto los hijos, Carlitos y Javier, echan alguna bronca. Hombre, claro, es que también se trata sí, porque de eso, la caza hay que educar como todo. Claro, es que además te sabe muy mal porque un día de esfuerzo que estás metiendo las perdidas y resulta que por una falta de interés, porque es una falta de interés o de conocimiento, te las echan buena y después, Bueno, y luego, es el momento, luego ya. Por último, ¿algún sueño por cumplir en la caza te queda? Pues hombre, seguir cazando con vosotros, que me encanta. Y la verdad, hoy en día, yo creo que lo que podía haber vivido y disfrutado de la caza, gracias a Dios el Señor me lo ha dado. Y he disfrutado además, como que vuelvo a repetir, con vosotros, que para mí ha sido siempre mi gran ilusión, porque si no, nos habría inducido a vosotros a que fuerais cazadores. Pero yo siempre he pensado... Tampoco te costó mucho, ¿eh? No me costó mucho, pero claro, pero hay que... Pero sí, pero claro, hay que costó mucho, sí, pero luego yo sé que sí. os metía unas palizas y esto, y eso es como cuando te tomas hay que meterlo con un poquito de alegría y dulzor. Al final son valores, ¿no? Que se inculcan en la caza, porque es... Y digo, oye, y yo voy a que digo... Que luego puedes aplicar a la vida también. Claro, y digo, esto les gusta. Y luego, la verdad que habéis sido mis compañeros. Y más sueños, bueno, pues nada, pues seguir pudiendo cazar, sí, la caza menor, seguir con mis corcitos, la caza mayor, que no ves, otro diría, pues matar un medalla de oro. Pues no, a mí lo puedes salir a cazar. Puedes salir a cazarle, efectivamente. Y porque quieras que no, los años se notan, yo lo noto y realmente, pero bueno, a ver, señor, ¿cuántos? Y si no, bueno, pues haré como todo, diré, pues hasta aquí hemos llegado y a disfrutar de lo que has podido vivir. Bueno, a recordar, como has dicho tú, los lances, viendo tus trofeos. Sí, eso no se olvida en la vida, porque parece mentira cosas que te han pasado hace tanto tiempo. Mira, no he contado un detalle, pero Cuéntale. Uno de los recuerdos. Yo cazábamos en Viana, en una zona que se llamaba Las Tumbas, porque hay unas tumbas de los hombres prehistóricos. Sí, ¿no? un yacimiento, vamos. Sí. Y había una ladera tremenda. Y yo iba por abajo en ese momento, porque íbamos a juntarnos para tomar el taco, no somos de la jamás. Y hacer una solana, y uno que iba por arriba, y dice, ahí va, y me bajaban dos perdices, que las estoy viendo ahora mismo bajar, como dos reactores, así, como haciendo una con otra, a ver quién llegaba a matar. Y según bajaban, ¡pum! ¡Pum! Y maté las dos. Mira, yo aquello para mí, y la satisfacción que sentí en ese momento, la que sentí, lo siento ahora mismo, después de 50 años. Seguro, sí, porque eso increíble. No me acuerdo yo y tengo 40. Yo es el mejor doblete que he hecho en mi vida, y eso, fíjate, he hecho dobletes, pero ese doblete para mí, y con joven que era, porque oye, yo qué sé, tienes una experiencia, ya tienes... Pero, y me quedé, y dije yo, increíble, ¿cómo puede...? ¡Buah! Cayeron como además unas perdices, que ahí volaban las perdices, ahí las perdices volaban como reactores, que hacían, las veías pasar como si fuera una centella. Eso fue un recuerdo muy bueno, y lo tengo presentísimo. Bueno, pues nada, oye, gracias por este último recuerdo. Y bueno, pues hasta aquí llega la tertulia de hoy, la tertulia del Morral 400, y en verdad ha sido una tertulia especial, que a mí me hacía especial ilusión por tenerte y porque todos los amigos y amigas que formamos la comunidad de morraleros pues conocieran tus orígenes y por consiguiente los míos. Así que, como te digo, gracias por la tertulia, gracias por abrirte y sobre todo gracias por todo lo que me has enseñado, por todo lo que sigo aprendiendo de ti. Gracias por todos los momentos vividos juntos, que aún nos quedan muchos, como tú has dicho. Y bueno, pues gracias por la charla y por hacerme cazador. Bueno, muchas gracias a ti, Javier, porque me has hecho sentir, bueno, aparte de revivir muchos tiempos antiguos, que muchas veces, aunque los tienes, pero ha habido momentos que realmente me he sentido emocionado.
y sobre todo agradecerte que por tu trabajo y lo que tú también me has enseñado, aunque no te lo creas, vosotros cada uno tiene su carácter y nadie es perfecto. Y oye, pues yo siempre he aprendido. A lo mejor no te lo he dicho porque, oye, los padres somos como somos. Pero bueno, es así. Y así que agradecido sobre todo por este programa. No sé si habrá sido lo que tú pensabas que saliera. Maravilloso. Pero vamos, yo lo he hecho con todo el cariño del mundo y sobre todo porque eres mi hijo y te quiero mucho. Muchas gracias. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. El Caldén Outdoor y HIC Micro, tecnología líder para tus aventuras de caza, patrocinan este programa. Bueno, morraleros, hasta aquí llega este morral redondo, este morral 400, y como os he dicho en la editorial, espero que haya sido de vuestro agrado. Bajo mi punto de vista, la tertulia, pues no, yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Para mí muy especial, como habéis podido comprobar. Me ha costado el no emocionarme en algunos momentos, porque al final, bueno, pues una tertulia con tu maestro, revivir todos esos momentos, pues al final pues es lo que tiene la caza. Los valores que crea, ¿no?, que hemos estado comentando, pues te hacen emocionarte. Así que, como he dicho, espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado de la tertulia. Habéis conocido la figura de mi maestro, la figura de mi padre, y por consiguiente habéis conocido mis orígenes y me habéis conocido un poquito también más a mí, de dónde vengo y de dónde me viene toda esta afición por la caza, por la naturaleza, por los animales, por el campo. Pues más claro, agua. Entonces, lo dicho, que espero que hayáis disfrutado de la tertulia, que muchos os hayáis sentido identificados con vuestros padres, y nada, que también espero que os haya gustado la sección de Pasapaloma, como todas las semanas, y la sección del tiempo con Jorge Rey, haciendo ese pronóstico para la próxima semana, que parece que viene algo más tranquila que la que dejamos atrás. Yo me despido hasta la semana que viene, hasta dentro de 7 días, hasta el Morral 401, porque como bien sabéis, el Morral no para, y vamos a estar todas las semanas acercándonos allá donde estéis. Mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza! Y naranja es caza.